A veces, los actos más simples esconden consecuencias que cambian vidas para siempre. Marina solo quería aliviar el hambre de una niña solitaria, sin imaginar que ese pequeño gesto la llevaría a enfrentarse al poder, al prejuicio y a un vínculo más fuerte que la sangre. Una humilde camarera alimenta a una niña discapacitada, lo que no sabía era que esa niña era hija de un poderoso millonario, y lo que pasó después conmovió a todos. La vida de Marina era un hilo delgado que se estiraba sin romperse, pero que amenazaba con desgarrarse cada mañana cuando el despertador sonaba a las 5 en punto y el frío de la cocina la recibía como una bofetada silenciosa que nadie más escuchaba. El pequeño cuarto que alquilaba en la azotea de una vecindad antigua del centro olía a humedad y a soledad acumulada, y aunque apenas tenía espacio para un colchón delgado, una hornilla vieja y un cajón de plástico con su ropa doblada con esmero, para ella ese rincón era suficiente porque se había resignado a no necesitar más. No había cuadros en las paredes, ni flores en la ventana, ni fotos familiares sobre la mesa, solo una taza rota que usaba cada mañana para su café de olla con canela, que muchas veces era solo agua caliente con un poco de azúcar, porque el café de verdad se había vuelto un lujo que ya no podía permitirse desde hacía años. Marina caminaba todas las mañanas por las mismas calles, con los mismos zapatos gastados que le apretaban el pie derecho, y con la misma bolsa de tela que había remendado tantas veces que ya no se distinguía cuál era el diseño original. En el trayecto hacia la cafetería donde trabajaba desde hacía más de una década, pasaba frente a una escuela donde los niños llegaban con mochilas nuevas y uniformes impecables. Y en esos momentos apretaba el paso porque no podía evitar recordar a su hija, a quien había perdido mucho antes de que pudiera entrar a la primaria. No era fácil comenzar el día con el pecho lleno de ausencia, pero Marina había aprendido a caminar con el alma rota sin que nadie lo notara. Como hacen muchas mujeres que han vivido más pérdidas que celebraciones y que han aprendido a seguir respirando solo por costumbre. Su llegada al restaurante era siempre puntual, incluso cuando llovía, incluso cuando le dolían los huesos por el frío, incluso cuando el alma se le caía a pedazos. Saludaba al encargado con una sonrisa breve, colocaba su delantal limpio, y comenzaba a preparar las mesas, a llenar los azucareros, a calentar el pan en el horno viejo que hacía un chillido agudo cada vez que se abría. Como si también se quejara de seguir funcionando. Nadie le preguntaba cómo estaba, ni cómo había dormido, ni qué soñaba, porque todos estaban demasiado ocupados en sus propios asuntos, y Marina ya no esperaba ser vista. Había aprendido que las mujeres como ella, con el rostro cansado y los sueños archivados, no llamaban la atención en un mundo que solo celebra lo joven, lo nuevo y lo ruidoso. Pero aunque su existencia parecía pequeña, vacía y sin importancia, Marina tenía un universo dentro que la mantenía viva. Pensaba en su hija cada vez que servía un chocolate caliente, recordaba sus risas al ver niños comer pastel, y por dentro agradecía a la vida cada vez que una madre abrazaba a su hijo frente a ella. Le dolía, claro que sí, pero también le recordaba que alguna vez había sido feliz, que alguna vez tuvo a alguien a quien amar con todo el corazón. Esa memoria era su refugio y también su tormento, porque aunque la mantenía conectada a su pasado, también le recordaba lo sola que estaba ahora. En el trabajo, Marina era eficiente, rápida y meticulosa. Conocía los gustos de cada cliente habitual, sabía que señora pedía siempre café descafeinado con leche deslactosada y que joven evitaba el azúcar porque decía que estaba a dieta. Aunque nadie lo notaba, ella ponía atención a los pequeños detalles, porque le gustaba pensar que su trabajo tenía valor, que su presencia, aunque silenciosa, hacía la vida de otros un poco más llevadera. Nunca se quejaba, nunca pedía nada, y cuando algo le dolía, simplemente bajaba la cabeza y apretaba los dientes, como había aprendido a hacerlo desde que era niña. Los fines de semana eran los días más duros. Mientras otros empleados salían temprano para disfrutar con sus familias, ella se quedaba a cerrar, a limpiar el piso hasta que brillara, a organizar los insumos, a asegurarse de que todo quedara listo para el lunes. No porque le pagaran más, sino porque era su forma de llenar el tiempo, de no llegar demasiado temprano a su cuartito vacío. El silencio de su hogar le pesaba más que el cansancio físico, porque era en esos momentos, cuando el reloj avanzaba sin prisa y no había platos que lavar ni mesas que atender, cuando los recuerdos la atacaban sin misericordia. A veces, por las noches, se sentaba en la azotea y miraba las estrellas. Recordaba las historias que le contaba a su hija antes de dormir,
inventando cuentos sobre constelaciones mágicas y lunas que hablaban con las niñas buenas. Se preguntaba si en algún rincón del cielo estaría su pequeña, mirándola, enviándole un poco de fuerza para seguir adelante. No lloraba todos los días, pero cuando lo hacía, era en silencio, con la cara entre las manos y la garganta cerrada, como si las lágrimas tuvieran que pedir permiso para salir. Había personas que la consideraban una mujer fría, distante, demasiado seria, pero no sabían que ella guardaba su ternura para momentos especiales, que su amor estaba intacto aunque oculto, como esas flores que crecen en la sombra y florecen en silencio. Marina no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, elegía bien sus palabras. Era de esas mujeres que han sido heridas tantas veces que ya no preguntan, solo observan, y que han aprendido a leer el alma de los demás con una mirada. El trayecto de regreso a casa era siempre igual, salvo cuando se detenía frente al hospital viejo que quedaba a unas cuadras de la cafetería. Ahí había muerto su hija, y aunque prometió no volver jamás, no podía evitar pasar por ahí. Lo hacía a propósito, como si el dolor que sentía cada vez que lo veía la mantuviera conectada a lo único que le daba sentido a su existencia. En una de esas ventanas, su niña había escrito su nombre con el dedo en el vidrio empañado. Aunque ya no quedaba rastro, Marina juraba poder verlo todavía cuando cerraba los ojos. Ella no tenía redes sociales, no usaba celular con internet, ni se enteraba de lo que pasaba en el mundo más allá de lo que escuchaba en la radio de la cafetería. Su mundo era reducido, pero dentro de ese espacio tan pequeño, ella había logrado construir una vida digna, sin hacer daño a nadie, sobreviviendo cada día con una fortaleza que pocos podrían imaginar. No se consideraba especial, ni heroína, pero si alguien la miraba con atención, podía ver en sus manos marcadas por el trabajo una historia profunda, tejida con sacrificios, silencios y una fe inquebrantable en que algún día, algo bueno llegaría. Y fue precisamente en medio de esa rutina sin sobresaltos, de ese andar invisible y callado, que un pequeño gesto que parecía insignificante encendió una chispa que cambiaría su destino para siempre. Marina no sabía que lo que estaba a punto de hacer, por puro instinto, sin ninguna intención más que la de ayudar, la colocaría frente a una niña que llevaría su vida por caminos que jamás habría imaginado. Porque a veces, los milagros no llegan en forma de promesas, sino de personas. Y en su caso, la señal vino en silla de ruedas, con los ojos tristes y el estómago vacío, buscando un poco de calor en un mundo que tantas veces fue cruel. El restaurante donde Marina pasaba la mayor parte de sus días no era de lujo ni tenía manteles finos ni copas de cristal. Pero para muchos en el barrio era el único lugar donde podían sentarse a tomar un café caliente sin gastar demasiado y sentirse, aunque fuera por unos minutos, lejos del bullicio de la ciudad y de los problemas que los esperaban afuera. Se llamaba la esquina de Don Julián y había estado ahí desde que Marina tenía memoria, con sus paredes color crema descascaradas, el piso de mosaico que hacía eco con cada paso, y ese aroma permanente a café recién hecho que parecía colarse en la ropa y quedarse pegado como una caricia invisible que acompañaba a todos los que entraban. Aunque el lugar tenía su encanto, la mayoría de los clientes llegaban con el alma tan cansada como Marina, pero a diferencia de ella, muchos se habían acostumbrado a exigir más de lo que daban. A tratar a los meseros como si fueran muebles, a pedir sin mirar a los ojos, a dejar las tazas sucias sin un gracias y a quejarse del pan aunque estaba recién horneado. Marina lo sabía, lo había vivido por años, y aunque a veces sentía el impulso de responder, se tragaba las palabras como se tragan las lágrimas cuando no hay con quien llorarlas, porque había aprendido que en ese trabajo, su voz valía menos que el cambio que dejaban sobre la mesa. Había un grupo de señoras que se sentaban siempre en la misma mesa junto a la ventana, pedían lo mismo cada día y hablaban en voz alta como si todo el restaurante necesitara escuchar sus opiniones sobre política, sus quejas del tráfico o sus críticas a los jóvenes que, según ellas, ya no sabían lo que era el respeto. Cada vez que Marina se acercaba a tomarles la orden, una de ellas, la más arrogante, levantaba la mano sin mirarla a la cara y decía con tono seco lo de siempre, pero rápido que tengo prisa. Como si estuviera hablando con una máquina en lugar de una mujer. Marina sonreía con cortesía y asentía con la cabeza, mientras por dentro sentía ese nudo en la garganta que se forma cuando uno se da cuenta de que ha dejado de ser persona para convertirse en un servicio. También estaba don Ramiro, un hombre de unos 60 años que llegaba cada tarde con su periódico bajo el brazo y se sentaba en la barra a leer sin hablar con nadie. Siempre pedía café solo,
sin azúcar, y nunca respondía cuando Marina le deseaba buenas tardes. Ella no sabía si era por timidez, por costumbre o porque simplemente no la consideraba digna de su atención, pero después de tantos años dejó de intentarlo, aunque en el fondo seguía deseando, en silencio, que un día le devolviera el saludo, aunque fuera con un leve movimiento de cabeza. Lo más difícil para Marina no era el trabajo físico, ni las horas de pie, ni el dolor en los pies al final del día, sino esa sensación constante de invisibilidad, de ser parte del mobiliario. De que nadie notara si estaba cansada, si estaba triste o si ese día su corazón dolía más de lo normal. A veces pensaba que si un día dejaba de ir, pasarían varios turnos antes de que alguien se diera cuenta de que no estaba. Y sin embargo, cada día llegaba puntual, cumplía con su trabajo sin fallar y ofrecía un trato amable a todos, porque ella no sabía ser de otra forma, porque aún creía que el mundo podía ser mejor si uno ponía de su parte, aunque nadie lo notara. Uno de los momentos que más le dolía era cuando veía a madres con sus hijos pequeños, riendo, compartiendo un postre o peleando por una paleta de dulce. No porque le molestara su alegría, sino porque le recordaban lo que ella había perdido. En más de una ocasión, se detuvo a mitad de la jornada porque una niña le sonrió de la misma manera que lo hacía su hija, y ese gesto tan simple la dejaba sin aire por un segundo. Se alejaba a la cocina, fingiendo buscar algo, y respiraba hondo hasta recuperar la compostura, hasta volver a ponerse esa máscara de serenidad que la protegía de un mundo que ya no sabía cómo tocarla sin romperla aún más. A pesar de todo, había algo que Marina valoraba profundamente de su trabajo, la posibilidad de servir. Sonará extraño, pero para una mujer que lo había perdido casi todo, el simple hecho de preparar un café con cuidado, de cortar el pan con delicadeza, de entregar un plato caliente con cariño, le daba un propósito. Una razón para levantarse, una forma de decir aquí estoy sin necesidad de palabras. Servir era su manera de seguir amando, de mantener viva esa parte suya que se negaba a desaparecer por completo, incluso cuando el resto del mundo la trataba como si ya no existiera. Cada día, cuando cerraban el restaurante, Marina limpiaba con más esmero que nadie. No porque se lo pidieran, sino porque ella creía que todo lo que uno toca merece respeto. Se quedaba hasta tarde barriendo, acomodando las sillas, dejando la caja registradora en orden, y a veces hasta lavaba los platos aunque no fuera su responsabilidad, porque para ella, cada acto tenía un valor. Cada detalle era un reflejo de quién era, aunque nadie lo viera, aunque nadie lo agradeciera. Don Julián, el dueño, era un hombre ya mayor, de pocas palabras pero de mirada bondadosa. No era injusto, pero tampoco cercano. Confiaba en Marina como se confía en un reloj antiguo que nunca falla, sin preguntarse cómo ni por qué sigue funcionando. Él sabía que ella mantenía el lugar a flote, que sin ella todo sería un caos, pero nunca se lo dijo. A veces, le dejaba una pieza de pan extra al final del turno, o un poco de café del bueno que no se usaba para los clientes, como una forma silenciosa de agradecer. Marina lo entendía, y en esos pequeños gestos encontraba una chispa de humanidad que le recordaba que todavía existía bondad en algunos rincones del mundo. Y sin embargo, la mayoría de los días eran iguales. Llegar, servir, limpiar, despedirse. Un ciclo que parecía no tener fin, que giraba como un carrusel silencioso donde nadie notaba al operador. Marina vivía atrapada en esa rueda, sin quejas, sin reclamos, pero con una tristeza constante que se escondía detrás de su delantal, de sus manos agrietadas, de sus pasos silenciosos sobre el suelo de mosaico. Fue precisamente en medio de esa rutina, de ese entorno de indiferencia, que ocurrió algo que rompió el patrón. Una niña. Unos ojos grandes. Una silla de ruedas. Y un hambre tan profunda que no podía ignorarse. Aquel día, todo cambió, no porque el mundo fuera diferente, sino porque Marina decidió actuar como siempre había soñado que alguien lo haría por ella. Cada vez que Marina cruzaba la esquina de la avenida Juárez, sus pasos se volvían más lentos, casi como si el cuerpo recordara antes que la mente el lugar exacto donde su corazón se había roto sin remedio. A unas cuadras de ahí, detrás de un portón gris y oxidado, se alzaba el viejo Hospital General, ese mismo edificio que para muchos era solo una construcción deteriorada con olor a cloro y medicina, pero que para ella era una herida abierta, un susurro constante del pasado, un eco de lo que fue y de lo que nunca volvería a ser. Aunque intentaba evitarlo, su mirada siempre se desviaba hacia esa fachada gastada,
como si algo en su alma necesitara mirar ese dolor de frente para seguir viva. Marina no había vuelto a entrar desde aquella madrugada en que, con las manos temblorosas y los ojos secos de tanto llorar, le dijeron que su hija se había ido, que no pudieron hacer más, que lo sentían mucho. Palabras frías, dichas por una doctora joven con una voz dulce que no combinaba con la brutalidad de la noticia. Desde entonces, cada vez que pasaba por ahí, sentía una presión en el pecho que la obligaba a detenerse unos segundos, no para llorar, porque ya no le quedaban lágrimas, sino para respirar profundo y recordarse que había sobrevivido, aunque a veces no supiera cómo. Su hija se llamaba Luciana, y tenía apenas 6 años cuando una fiebre fuerte la llevó al hospital. Marina, con los recursos limitados que tenía, había intentado atenderla en casa con remedios, con paños húmedos, con rezos susurrados al oído mientras la sostenía entre los brazos. Pero el cuerpo de la niña se debilitaba con una rapidez aterradora. El día que decidió llevarla de emergencia al hospital, sintió que estaba perdiendo una batalla para la que nunca estuvo preparada. Pasó horas en la sala de espera, viendo entrar y salir a médicos, aferrada a la esperanza de que todo fuera solo un susto, una gripe fuerte, algo que pudiera resolverse con una inyección o un par de días internada. Pero la realidad fue otra, fue cruel, fue definitiva. Luciana no volvió a despertar. Marina la había visto dormida tantas veces, tan tranquila, tan hermosa, que al principio no comprendía por qué nadie se apresuraba a despertarla. Era como si todo a su alrededor se moviera en cámara lenta, como si su corazón supiera lo que su mente aún no podía aceptar. Cuando finalmente entendió, cuando sus brazos se quedaron vacíos, una parte de ella se apagó para siempre. Desde ese día, el mundo siguió girando, pero para Marina todo había perdido color, sabor y sentido. Solo seguía adelante por inercia, por esa fuerza que algunas madres desarrollan cuando ya no tienen a quien proteger, pero aún no han aprendido a rendirse. A veces, mientras limpiaba las mesas del restaurante o servía una taza de café, un aroma, un sonido o una palabra bastaban para traer a Luciana de vuelta a su memoria. Recordaba su risa, su forma de correr por el patio, su obsesión por los cuentos de mariposas y su manera de mirar las estrellas como si cada una fuera un deseo esperando cumplirse. Marina hablaba poco de su hija, no porque no quisiera recordarla, sino porque sentía que nombrarla en voz alta era volver a abrir una herida que apenas había logrado cerrar con parches de silencio. Una de las cosas que más le dolía era que nadie a su alrededor preguntaba por Luciana. Con el tiempo, todos parecían haber olvidado que alguna vez existió, como si el dolor fuera algo que debía enterrarse y no nombrarse nunca más. Pero para Marina, cada día era un recordatorio silencioso de lo que había perdido. Por eso guardaba aún, en una cajita de madera escondida bajo su cama, una foto deslavada donde aparecía Luciana con 2 trenzas mal hechas y una sonrisa de dientes chuecos que iluminaba el mundo entero. Era su tesoro más preciado, su único puente hacia una época en la que aún podía soñar sin miedo. Cada que miraba esa foto, sentía una mezcla de gratitud y rabia. Gratitud por haber tenido a su hija, aunque fuera por poco tiempo, y rabia por no haber podido hacer más, por no tener el dinero suficiente para llevarla a un hospital mejor, por no haber exigido otra opinión médica. Por todas esas cosas que las madres se reprochan cuando pierden a un hijo y buscan culpables incluso dentro de sí mismas. Marina había cargado con esa culpa por años, aunque sabía, en lo más profundo, que hizo lo mejor que pudo con lo poco que tenía. En una ocasión, durante un turno lento en el restaurante, una clienta olvidó un libro infantil en la mesa. Marina lo encontró mientras limpiaba y, al abrirlo para ver si tenía algún nombre escrito, descubrió una historia que solía contarle a Luciana cuando era pequeña. Se quedó de pie, con el trapo en la mano, leyendo una página tras otra con los ojos empañados. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, pero cuando regresó a la cocina, el pan ya estaba quemado y el café derramado. No le importó. Aquella historia le había traído a su hija de regreso, aunque fuera por un instante, y eso era más valioso que cualquier reprimenda o descuento en la nómina. Marina había aprendido a convivir con el dolor como quien aprende a convivir con una cicatriz. No duele todo el tiempo, pero siempre está ahí, recordándote que algo en ti cambió para siempre. A veces, cuando veía a otras madres regañando a sus hijos con impaciencia, deseaba poder decirles que valoraran cada instante, que abrazaran más, que gritaran menos, que entendieran que hay pérdidas que no se pueden revertir.
que no hay consuelo cuando una hija se va sin haber cumplido ni siquiera una década de vida. Por eso, cuando aquella niña en silla de ruedas apareció frente al restaurante, mojada, solitaria y con la misma expresión en los ojos que tenía Luciana cuando enfermó, algo en Marina se estremeció. No fue una coincidencia, no fue lástima, fue una especie de llamado, de conexión inexplicable, como si su hija la hubiera enviado, como si el universo le diera una nueva oportunidad de hacer lo que antes no pudo. Aún no lo sabía, pero en esa niña encontraría no solo un motivo para seguir adelante, sino también una forma de sanar, de reencontrarse consigo misma y con ese amor de madre que nunca dejó de habitar en su pecho. Aquel día comenzó como cualquier otro, con el cielo nublado y el aire húmedo que presagiaba una tormenta de esas que caen sin anunciarse y que lavan el polvo acumulado en las banquetas y en los corazones cansados. Marina se había levantado con un peso en el pecho más denso de lo habitual, una nostalgia espesa que no sabía bien de dónde venía, pero que le oprimía el alma como si presintiera que algo estaba por suceder. El trayecto al restaurante lo hizo sin mirar a nadie, con los pensamientos divagando entre el pasado y la rutina, y aunque ya estaba acostumbrada a los días grises, ese tenía un silencio especial. Como si el tiempo se hubiera detenido un poco antes de romperse. La jornada transcurría con lentitud, los clientes eran pocos y dispersos, algunos se resguardaban del frío mientras otros apenas entraban a tomar un café y salían rápido. Como si no quisieran permanecer demasiado tiempo bajo ese cielo cargado de lluvia. Marina, como siempre, limpiaba con esmero, servía con delicadeza, y evitaba pensar demasiado. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 4 de la tarde y el viento comenzó a soplar con más fuerza, algo llamó su atención desde la ventana principal del restaurante, una imagen que, sin explicación lógica, le congeló la sangre y le agitó el corazón al mismo tiempo. Allí, justo frente a la entrada, bajo la llovizna persistente que ya comenzaba a calar en los huesos, estaba una niña de no más de 8 años, con la ropa empapada y el cabello pegado al rostro por la humedad. Iba sentada en una silla de ruedas un tanto deteriorada, con las llantas sucias de barro y una manta delgada cubriéndole las piernas. Su cuerpo parecía pequeño, frágil, casi inmóvil, pero lo que más impresionó a Marina fueron sus ojos grandes, oscuros, profundamente tristes, como si en ellos habitara un grito que nadie había querido escuchar. La niña no pedía ayuda, no lloraba ni extendía la mano como otros niños en situación de calle, solo miraba hacia adentro con una expresión que atravesaba el cristal y el alma al mismo tiempo. Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo, sino de reconocimiento, como si aquella pequeña le recordara a alguien que había amado profundamente y que el destino se había llevado demasiado pronto. Durante unos segundos se quedó paralizada, con el trapo húmedo en las manos y el corazón latiéndole con fuerza, como si el tiempo se hubiera suspendido para que pudiera observar ese instante sin interrupciones. Intentó seguir trabajando, convencerse de que no era asunto suyo, que no podía hacer nada, pero su mirada regresaba una y otra vez a la ventana, como si algo en ella se hubiera conectado con aquella niña de forma irreversible. Mientras los otros meseros seguían sirviendo platos y los clientes se concentraban en sus conversaciones o en sus teléfonos, Marina sintió que el mundo entero se reducía a ese encuentro silencioso entre dos almas marcadas por la ausencia, por la pérdida, por el abandono. No supo en qué momento tomó la decisión, pero de pronto se encontró caminando hacia la cocina, sirviendo una sopa caliente en un plato de cerámica, la misma que solía preparar cuando Luciana se enfermaba. Colocó la charola con cuidado, tomó un vaso de agua tibia y un trozo de pan que ella misma había horneado esa mañana, y sin decir una sola palabra, salió a la calle, bajo la lluvia que ahora caía con más intensidad. Como si el cielo también quisiera llorar por esa niña olvidada. Al llegar a ella, se inclinó despacio, se agachó hasta quedar a su altura y le ofreció el plato con ambas manos, como quien entrega algo sagrado, como quien comparte no solo comida, sino el alma misma. La niña alzó la mirada, y en ese momento Marina sintió que el mundo se detenía otra vez. Había algo en sus ojos que le resultaba familiar, no por los rasgos físicos, sino por la tristeza, por esa resignación tan profunda que solo las personas muy solas conocen. Marina no preguntó su nombre, ni de dónde venía, ni por qué estaba ahí sola. Simplemente colocó la bandeja sobre las piernas cubiertas de la niña y le acarició el cabello con una ternura que no sabía que aún existía en ella. La pequeña no respondió con palabras,
pero sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas que resbalaron por sus mejillas sin que hiciera ningún intento por limpiarlas, como si llevara mucho tiempo esperando ese gesto, ese plato, ese calor humano que tanto necesitaba. Marina regresó al restaurante con el corazón temblando, empapada por fuera y por dentro, con una sensación extraña entre dolor y alivio. No sabía por qué había reaccionado así, por qué esa niña la había tocado tan profundamente, pero dentro de ella había una certeza que no podía ignorar, no era una coincidencia. Algo en su interior le decía que esa niña había llegado a su vida por una razón, que no era solo otra historia triste entre tantas, sino un llamado, una especie de segunda oportunidad que la vida le ofrecía sin previo aviso. Desde adentro, siguió observándola mientras comía despacio, como quien no está acostumbrado a recibir alimento, saboreando cada cucharada con cuidado, con respeto, como si temiera que le arrebataran el plato en cualquier momento. Algunos clientes comenzaron a murmurar, molestos por la presencia de la niña fuera del local, otros simplemente la ignoraron. Y uno incluso pidió hablar con el encargado porque decía que ese tipo de escenas arruinaban la imagen del restaurante. Marina escuchó todo en silencio, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza por la indiferencia, por la frialdad con la que la gente se acostumbra a mirar hacia otro lado, por esa costumbre social de fingir que la miseria ajena no existe. Pero esa tarde, Marina no retrocedió. Algo dentro de ella se había encendido, una llama que llevaba años apagada, un instinto maternal que creía enterrado con su hija, y que ahora renacía con una fuerza inesperada. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir, actuar, involucrarse, sin miedo a las consecuencias, sin importarle lo que dijeran los demás. Sabía que estaba cruzando una línea invisible, pero también sabía que había cosas que simplemente no podían ignorarse, que algunas decisiones nacen del alma y no de la lógica. No sabía todavía quién era esa niña, ni qué historia traía detrás, pero en su pecho ya empezaba a crecer un lazo que iba más allá de la compasión o la caridad. Era algo más profundo, más antiguo, como si sus corazones se reconocieran desde otra vida. Y aunque aún no podía imaginarlo, ese momento, ese encuentro bajo la lluvia, sería el inicio de una historia que transformaría no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. La lluvia seguía cayendo con fuerza sobre el asfalto agrietado de la ciudad, marcando un ritmo constante que se mezclaba con el murmullo lejano de los autos, el tintineo de las cucharas dentro del restaurante y ese silencio interior que a veces lo dice todo. Marina miraba a través del cristal con el delantal aún empapado, sintiendo el corazón encogido en el pecho como si aquella escena que acababa de presenciar hubiera removido algo que creía dormido hacía años. La niña seguía afuera, terminando lentamente el último sorbo de sopa, con los ojos cerrados como si cada cucharada la abrazara desde dentro, y Marina no podía dejar de observarla. Con esa mezcla de ternura y dolor que solo entienden quienes han perdido demasiado y aún así siguen dando lo poco que les queda. Dentro del restaurante, los comentarios crecían como un zumbido incómodo. Algunos clientes se cruzaban de brazos con desdén, otros cuchicheaban entre sí lanzando miradas hacia la puerta. Y hubo quien incluso se atrevió a decir en voz alta que aquello no era un albergue y que si permitían que cualquiera se acercara al local, pronto habría una fila entera pidiendo limosna. Marina escuchó todo eso con la cabeza gacha y los labios apretados, pero no dijo nada. Sabía que en otro momento, en otro día, quizás se hubiera quedado callada, hubiera regresado a limpiar mesas o a servir café, fingiendo que nada de eso la afectaba, como lo había hecho tantas veces para sobrevivir. Pero esta vez era distinto. Esta vez, el silencio le dolía más que las críticas. Esta vez, el hambre no era una metáfora, era real, tenía rostro, tenía nombre aunque aún no lo supiera. Volvió a la cocina con paso firme, y sin esperar la autorización de nadie, comenzó a preparar otro plato. Abrió la olla donde aún quedaba un poco de guisado con arroz y carne deshebrada, ese que siempre reservaban para los clientes más exigentes, y sin pensarlo dos veces, lo sirvió en uno de los platos más grandes, colocando cada porción con cuidado, como si cada cucharada llevara consigo una parte de su propia historia. Le agregó frijoles calientitos, unas tortillas recién salidas del comal, y un trozo de plátano frito que había guardado para su propia cena, porque entendía que cuando el alma tiembla de frío, el cuerpo necesita calor más allá de lo físico, necesita alimento que venga del corazón. Mientras montaba la charola, sus manos temblaban levemente, no por miedo, sino por la intensidad del momento.
Hacía mucho que no sentía esa urgencia, ese impulso de hacer algo sin pensar en el que dirán, sin medir las consecuencias, simplemente porque sabía que era lo correcto. Se permitió mirar por última vez hacia la calle antes de salir, y ahí seguía la niña, como una pequeña estatua empapada. Con las mejillas rojas por el frío y los dedos aferrados al plato vacío que ahora sostenía con una delicadeza que rompía el alma. Marina abrió la puerta con suavidad y cruzó el umbral sin mirar a nadie. Cada paso sobre el pavimento mojado resonaba como un eco antiguo, como si las memorias de su hija la empujaran a avanzar, a no detenerse, a volver a cuidar de alguien que necesitaba lo que ella sabía dar mejor que nadie. Amor sin condiciones. Se agachó nuevamente junto a la niña, retiró el plato vacío con delicadeza y colocó el nuevo con ambas manos, cuidando de no mojar la comida, de no interrumpir la magia de ese instante sagrado. «Hace frío, mi amor, necesitas comer algo calientito», le susurró con una voz que no usaba desde hacía años, una voz que su hija reconocería al instante si pudiera escucharla desde donde estuviera. La niña no respondió, pero sus ojos se llenaron otra vez de lágrimas. No hablaba, no hacía preguntas, no agradecía con palabras, pero todo en su cuerpo decía gracias. Marina acarició suavemente la manta que le cubría las piernas, notando por primera vez que estaban delgadas, casi huesudas, como si no hubiera recibido cuidados en mucho tiempo. Se le hizo un nudo en la garganta que no quiso tragar, porque ese dolor la mantenía conectada, la hacía sentir humana, viva, capaz aún de sentir compasión en un mundo que tantas veces le negó la misma ternura. Al regresar al restaurante, el ambiente había cambiado. Los murmullos se habían vuelto más intensos, algunas miradas eran de desaprobación abierta y otras, aunque más discretas, llevaban esa carga de juicio que duele igual. Una compañera de trabajo le preguntó con frialdad si pensaba convertir el lugar en comedor social, y un cliente habitual dejó una propina miserable, murmurando que ese tipo de cosas alejaban a la clientela decente. Pero Marina no dijo nada. Se quedó de pie detrás del mostrador, observando cómo la niña comía despacio, sabiendo que en ese momento, su dignidad no dependía del aplauso de los demás, sino de esa paz interior que nace cuando uno elige actuar desde el alma. Don Julián, el dueño, la miró desde la caja registradora. No dijo ni una palabra, solo la observó durante unos segundos, como si quisiera entender qué la había llevado a romper la rutina de tantos años. Marina le sostuvo la mirada por un instante, con respeto pero también con firmeza, como quien ya no está dispuesta a pedir permiso para hacer lo correcto. No hubo reprimendas, ni advertencias, ni felicitaciones. Solo silencio. Y en ese silencio, ella encontró una forma de validación que no esperaba, una especie de permiso tácito que la reconfortó más que 1000 palabras. Durante los minutos siguientes, Marina no hizo más que observar. La niña seguía comiendo, ahora con un poco más de confianza, como si ese plato fuera una señal de que el mundo aún podía ser amable, de que aún existían personas capaces de ver más allá de las apariencias. Cuando terminó, se quedó sentada, con las manos sobre el regazo, la mirada baja y la respiración tranquila, como si por fin pudiera descansar después de mucho tiempo. Marina deseó en ese momento poder abrazarla, envolverla en una manta seca, ofrecerle un techo, un cuento antes de dormir, pero entendía que había barreras que aún no podía cruzar. Aún así, algo dentro de ella le decía que ese no sería su único encuentro, que la vida no le había puesto a esa niña en el camino solo para darle un plato de comida y seguir como si nada hubiera pasado. Sabía que había abierto una puerta invisible, una que conectaba el pasado con el presente, la pérdida con la esperanza, la soledad con la ternura. Y en ese instante, sin saber cómo ni por qué, Marina comprendió que algo había cambiado para siempre. Cuando Marina regresó al interior del restaurante, aún con el delantal húmedo y las mangas salpicadas por gotas de lluvia, notó de inmediato que algo en el ambiente había cambiado. No era solo la humedad que se colaba por la puerta entreabierta ni el aroma tibio del guiso que flotaba en el aire, era otra cosa, un silencio espeso que se mezclaba con miradas que se cruzaban y se apartaban al verla pasar. Como si su presencia, de pronto, incomodara más de lo habitual, como si su gesto de humanidad hubiera desordenado la comodidad indiferente en la que tantos vivían sin cuestionarse nada. La primera en hablar fue una señora de cabello recogido en un chongo impecable, sentada cerca de la ventana, con una bolsa de marca sobre la mesa y el celular en la mano.
quien levantó la voz apenas Marina pasó a su lado y sin siquiera mirarla dijo con aire de superioridad que ya no se sentía cómoda en un lugar donde se permitía que cualquier persona de la calle se acercara así, sin control. Porque eso, según ella, espantaba a los clientes decentes y daba una mala imagen del establecimiento. Marina se detuvo unos segundos, no para responder, sino para contener esa mezcla de tristeza y rabia que le subía por la garganta como una ola caliente, no por lo que había dicho la mujer, sino por la frialdad con la que lo había hecho, como si la niña fuera basura, como si no tuviera derecho a existir en el mismo espacio que ella. Detrás del mostrador, un joven mesero susurró algo a su compañera, y ambos soltaron una risita que intentaron disimular sin éxito, como si lo que Marina había hecho fuera motivo de burla, un acto ingenuo, fuera de lugar. Una ridiculez impropia de una mujer adulta que ya debería saber cómo funciona el mundo. Ella los escuchó, por supuesto, pero no les dirigió la mirada, porque entendía que hay personas tan acostumbradas al desamor que cualquier acto de bondad les resulta ajeno, absurdo, casi ridículo. Sabía que esas risas no eran realmente contra ella, sino contra lo que representaba, una amenaza al sistema de egoísmo en el que tantos se refugiaban para no sentir. El murmullo fue creciendo, como una lluvia que empieza con una gota y termina en tormenta. Algunos decían que estaba bien ayudar, pero no de esa forma, que lo correcto era llamar a una institución, a una autoridad, que esas cosas se resolvían con protocolos, no con impulsos. Otros simplemente comentaban que la niña debía estar buscando aprovecharse, que seguro era parte de alguna red, que los niños en la calle ya sabían cómo manipular a las personas sensibles para conseguir comida gratis. Cada palabra era una punzada, no porque dudaran de las intenciones de la niña, sino porque nadie se cuestionaba por qué una niña estaba sola bajo la lluvia en primer lugar. En medio de todo ese ruido, hubo una pareja de ancianos que no dijo nada, solo observaba en silencio, con los ojos fijos en Marina, y aunque sus rostros eran difíciles de leer, ella percibió en ellos algo distinto. Una especie de respeto callado, una comprensión que no necesitaba explicaciones. Fue una mirada fugaz, pero bastó para que Marina sintiera que no estaba completamente sola en esa batalla silenciosa entre la compasión y la indiferencia. Don Julián, el dueño, salió de la oficina al escuchar los comentarios, caminó despacio hasta el mostrador y se quedó ahí, en silencio, mirando el salón como si buscara las palabras correctas para intervenir. Su presencia bastó para que algunos callaran, otros simplemente bajaron la cabeza, como si la autoridad del viejo les recordara que aún había límites que no debían cruzarse. Marina lo observó con el corazón latiendo fuerte, temiendo que viniera un regaño, una llamada de atención, un recordatorio de que ese no era su lugar para tomar decisiones. Pero don Julián solo dijo una frase sencilla que resonó en todo el local como una campana silenciosa: a veces hay que hacer lo correcto, aunque no le guste a todos. Y en ese momento, algo en Marina se relajó. No era una defensa explícita, no era un aplauso, pero era más de lo que esperaba. Era un permiso tácito para seguir siendo ella misma, incluso cuando eso implicara ir contra la corriente. No necesitaba más, porque en ese instante comprendió que hacer lo correcto casi nunca es cómodo, ni fácil, ni bien recibido, pero siempre es necesario. El mundo no cambia con grandes discursos, sino con actos sencillos que incomodan a quienes prefieren mirar hacia otro lado. La niña seguía sentada afuera, bajo la marquesina, con la silla de ruedas un poco ladeada y los ojos clavados en el plato vacío que aún sostenía con ambas manos, como si no supiera qué hacer con él ahora que estaba lleno de migajas y recuerdos. Marina deseó salir otra vez, sentarse junto a ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero algo le decía que era mejor esperar, que había sembrado una semilla y debía darle tiempo para florecer. Sabía que la niña volvería, que esto no era un encuentro aislado, sino el comienzo de algo más profundo. Y mientras los clientes seguían hablando, juzgando, opinando, Marina se quedó en su rincón del restaurante con el corazón encendido, no de rabia, sino de certeza. Porque a pesar de todo, había hecho lo correcto. Había elegido ver donde otros no miraban, sentir donde otros se defendían con indiferencia, actuar donde otros preferían no involucrarse. Y aunque eso le trajera miradas incómodas y palabras hirientes, también le traía una paz que nadie podría arrebatarle. Ese día no fue uno más en su rutina gris. Fue el día en que una niña desconocida le recordó a una mujer rota que aún era capaz de amar, de cuidar, de proteger.
Fue el día en que el mundo mostró su rostro más cruel y también su posibilidad más hermosa. Y aunque nadie lo notara, algo había cambiado para siempre dentro de ese pequeño restaurante de barrio donde una simple camarera se atrevió a desafiar el miedo con un plato de comida y un gesto de ternura. La lluvia había cesado hacía ya varios minutos, dejando sobre el suelo un reflejo húmedo que transformaba el asfalto en un espejo gris y melancólico, como si la ciudad entera se hubiera vestido de luto por algo que nadie sabía nombrar. La niña seguía allí, en la misma posición, con las manos quietas sobre el regazo y la mirada baja, como si no supiera si debía quedarse o marcharse. Como si no supiera si podía confiar o si ese momento de bondad había sido solo una excepción en medio de un mundo que normalmente le cerraba las puertas. Marina la observaba desde adentro, detrás del vidrio empañado por el vapor de la cocina, y en sus ojos había una ternura profunda, una necesidad inconsciente de protegerla, de entenderla, de abrazarla sin pedirle nada a cambio. Fue entonces cuando la niña levantó el rostro y sus ojos buscaron los de Marina a través del cristal. Fue solo un instante, pero en esa mirada cabía una vida entera. No dijo ni una sola palabra, pero en sus pupilas había una súplica muda, un agradecimiento ahogado, una historia que gritaba en silencio. Marina sintió un nudo en la garganta tan fuerte que tuvo que apoyarse en el borde del mostrador para no perder el equilibrio. Era como si esos ojitos oscuros le hubieran tocado directamente el alma, como si en ese encuentro silencioso se dijera más de lo que 1000 conversaciones podrían explicar. La niña no lloraba con escándalo, no sollozaba ni escondía el rostro, simplemente dejaba que las lágrimas cayeran despacio, una tras otra, mojando sus mejillas como si fueran lluvia interna. Esa que no viene del cielo sino del alma rota. Marina sintió una punzada en el pecho tan intensa que por un momento creyó que no podría soportarla. Fue entonces cuando comprendió que aquella pequeña no solo tenía hambre de comida, tenía hambre de ternura, de contacto humano, de alguien que la mirara con amor y no con lástima o desdén. Era una niña en silencio, sí, pero no muda. Su cuerpo hablaba, su rostro hablaba, y sus lágrimas eran las palabras que nadie antes había querido escuchar. Marina salió una vez más, esta vez sin bandeja, sin pretextos, solo con las manos vacías y el corazón abierto. Se acercó despacio, con el respeto que se le tiene a lo sagrado, como quien se acerca a un altar donde algo superior habita. Se agachó a su lado, posó una rodilla en el suelo mojado sin importarle ensuciarse, y la miró con suavidad, con esa mirada que solo las madres conocen, esa que no exige, no pregunta, solo dice aquí estoy. La niña desvió la vista un instante, como si le costara sostener el cariño sin condiciones, como si el amor fuera algo que doliera después de tanta ausencia. No hubo palabras entre ellas, no hacía falta. Marina sacó de su bolsillo un pañuelo limpio y lo extendió con delicadeza, lo colocó sobre las manos de la niña y esperó. No quiso secarle las lágrimas ella misma, porque sabía que hay dolores que necesitan tiempo para permitirse ser tocados. La niña lo tomó, lentamente, con dedos temblorosos, y se limpió el rostro con una timidez que desgarraba el alma. Marina sintió entonces que algo se había quebrado en ese silencio, no en la niña, sino en ella misma. Porque hacía años que no sentía esa urgencia de cuidar, de pertenecer, de ser refugio para alguien más. Se quedó ahí, a su lado, sin importar los murmullos de la gente, sin temer al juicio de quienes no entienden que a veces lo más humano es simplemente estar. No preguntó de dónde venía, ni por qué estaba sola, ni cuánto tiempo llevaba en esa silla de ruedas. No necesitaba respuestas, porque entendía que hay dolores que no pueden explicarse con palabras. Entendía que hay historias que se cuentan mejor en silencio, con gestos, con presencias que no huyen, con pañuelos ofrecidos sin condiciones. Pasaron así varios minutos, tal vez muchos, tal vez pocos, porque el tiempo se detuvo para ambas. Marina sintió que su propia hija estaba ahí, mirándola desde algún rincón del cielo, sonriendo con esa sonrisa de niña que tanto extrañaba. Sintió que algo invisible las unía, como si el amor que no pudo seguir dando a Luciana hubiera encontrado por fin un nuevo cuerpo donde habitar, una nueva alma que necesitaba calor, cuidado, mirada, reconocimiento. No era una sustitución, no era una comparación, era simplemente la manifestación de un amor que se negaba a morir. Cuando finalmente la niña terminó de limpiarse las lágrimas, levantó la vista una vez más. Esta vez no había súplica, ni miedo, ni dolor, solo un brillo tenue en sus ojos, como una chispa de confianza,
como un tímido amanecer después de una noche larga y solitaria. Marina le sonrió, sin mostrar los dientes, con esa sonrisa leve que se da cuando el corazón quiere hablar pero la voz aún no se atreve. Y entonces, sin pensarlo, sacó una galleta envuelta en una servilleta que guardaba en el delantal, y se la ofreció como quien entrega un tesoro, un símbolo, una promesa silenciosa de que no todo estaba perdido. La niña la tomó, muy despacio, la sostuvo entre sus manos como si fuera frágil, como si temiera que se rompiera con solo mirarla. No la comió, solo la guardó entre su ropa y bajó la cabeza. Y en ese gesto tan simple, tan pequeño, Marina entendió que había sido aceptada, que había cruzado el muro del miedo, que había llegado a ese rincón oculto donde viven los niños rotos. Fue entonces cuando sintió que su propia alma comenzaba a sanar, no de golpe, no por completo, pero sí lo suficiente como para volver a creer. Volvió al restaurante sin prisa, con el paso lento y el corazón lleno de emociones que aún no sabía cómo nombrar. Al entrar, no dijo nada, no explicó nada. Solo retomó su puesto como si nada hubiera pasado, como si aquella escena no hubiera cambiado para siempre el curso de su historia. Pero algo en su mirada había cambiado. Sus compañeros lo notaron, los clientes también, aunque nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Porque había en ella una luz distinta, una firmeza nueva, una especie de paz que no venía de la obediencia, sino de la certeza de haber hecho lo correcto. Y mientras continuaba su turno, sirviendo mesas y limpiando platos, Marina supo, en lo más profundo de su ser, que esa niña volvería, que esto apenas comenzaba. Que ese encuentro silencioso era solo el primer paso de una historia que el destino había comenzado a escribir con lágrimas, pero que quizás, solo quizás, terminaría con esperanza. La tarde comenzaba a deslizarse hacia el anochecer y el cielo, que había estado gris todo el día, empezaba a oscurecer con tonos morados y azules que anunciaban el fin de otra jornada. Las luces de la calle titilaban sobre el pavimento húmedo mientras las gotas rezagadas de lluvia resbalaban por los cables eléctricos como lágrimas colgando del cielo, dentro del restaurante. Marina continuaba su rutina con una calma que no era fingida, pero sí contenida, como quien sabe que algo importante ha sucedido pero aún no tiene palabras para nombrarlo. La niña ya no estaba, se había marchado con la misma discreción con la que llegó, sin decir una palabra, sin pedir nada más. Simplemente desapareció entre las sombras del atardecer mientras Marina atendía la última mesa del salón. Cuando se dio cuenta, ya era tarde, y aunque salió a buscarla con la mirada, no la encontró en ninguna esquina. No había ni rastro de ella, ni de su silla de ruedas, ni de las pequeñas marcas que había dejado sobre el agua de la acera. Fue como si el viento se la hubiera llevado de nuevo a ese lugar desconocido desde donde había venido, pero en su ausencia quedó un vacío silencioso que dolía más de lo que Marina estaba dispuesta a admitir. Fue entonces cuando lo notó, al otro lado de la calle, estacionado frente a una tienda cerrada, un automóvil negro de vidrios polarizados permanecía inmóvil con el motor encendido. Era un vehículo elegante, de esos que no se ven con frecuencia en un barrio como ese, y que llaman la atención no por su tamaño, sino por lo que representan, por esa promesa silenciosa de poder, distancia y control. Marina entrecerró los ojos, tratando de ver con claridad a través del reflejo del vidrio, y en el asiento del conductor distinguió una silueta masculina. Un hombre de traje oscuro con las manos firmemente colocadas sobre el volante, que no parecía mirar su celular ni estar esperando a alguien en particular, sino que simplemente observaba en dirección al restaurante con una quietud que resultaba inquietante. Algo en su postura era rígido, como si llevara mucho tiempo ahí, como si hubiera estado presente durante toda la escena sin que nadie se percatara, como si conociera a la niña, o peor aún, como si la hubiera estado vigilando. Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no de miedo, sino de intuición, esa intuición que solo las mujeres con pasado conocen, la que se activa cuando algo no encaja, cuando la lógica no basta para explicar lo que el corazón ya sabe. Observó al hombre durante unos segundos más, intentando memorizar sus rasgos a pesar de la distancia, pero su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra del techo del coche, y los vidrios tintados ocultaban lo suficiente como para mantenerlo en el misterio. El coche no se movió, no aceleró, no emitió sonido alguno, pero su presencia era pesada, como si su mera existencia modificara el aire alrededor. Marina sintió que debía hacer algo, pero no supo qué. No había razón para salir a confrontarlo, ni para acercarse, y sin embargo,
Todo en su cuerpo le decía que ese hombre no era un extraño cualquiera, que su aparición tenía un propósito, que estaba allí por la niña. Y que quizás incluso había sido él quien la había dejado frente al restaurante en primer lugar. Intentó calmarse diciéndose que tal vez estaba imaginando cosas, que tal vez era un padre preocupado, o un chofer de alguna casa cercana, pero en el fondo de su pecho, la inquietud persistía, como una pequeña piedra en el zapato que no permite seguir caminando con normalidad. Por un instante pensó en salir y tocar la ventanilla, preguntar si necesitaba algo, si conocía a la niña, si estaba bien, pero algo en los ojos del hombre, que brillaban ligeramente bajo la luz de la farola, la detuvo. No era miedo lo que le transmitían, era otra cosa, una especie de frialdad elegante, de cálculo silencioso, como si todo en él estuviera medido, previsto, planeado. Finalmente, sin previo aviso, el coche se puso en marcha, avanzó lentamente por la calle vacía sin hacer ruido, como un animal acechando, y se perdió en la curva sin dejar rastro. Marina lo siguió con la vista hasta que desapareció, y luego bajó la mirada con el corazón agitado, como si acabara de presenciar algo importante sin entender del todo su significado. Como si hubiera visto el prólogo de una historia que aún no comenzaba, pero que de alguna forma ya estaba escrita para ella. Volvió al interior del restaurante con pasos lentos, intentando recomponer sus pensamientos, se apoyó en la barra como quien busca sostenerse no del cuerpo, sino del alma. Y por un momento sintió un cansancio que no venía del trabajo, sino de la emoción contenida, del presentimiento de que algo grande se acercaba, de que su vida, esa vida gris y predecible que había aprendido a aceptar, estaba a punto de romperse para dar paso a algo nuevo, incierto, tal vez doloroso, pero real. Esa noche, al llegar a su cuarto, Marina no pudo dormir, se sentó en el borde de su colchón con la taza de café frío entre las manos, repasando mentalmente cada detalle de la niña, su silencio, su llanto, su galleta guardada, y luego la imagen del coche, la presencia del hombre, sus ojos clavados en el restaurante, y una pregunta que se repetía una y otra vez sin hallar respuesta: ¿quién era él? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué relación tenía con la niña? No lo sabía, pero lo intuyó con una certeza inexplicable: ese hombre volvería, y cuando lo hiciera, su mundo cambiaría por completo. Al día siguiente, Marina llegó al restaurante un poco antes de lo habitual, con el paso apurado, el corazón inquieto y los ojos buscándola desde la esquina, como si esperara encontrarla justo ahí donde la había visto por primera vez, sentada frente a la ventana con la lluvia dibujándole sombras en el rostro. El cielo estaba despejado, el sol apenas comenzaba a colarse entre los edificios y la ciudad parecía despertar de a poco con ese ruido sordo de rutina y cansancio que todo lo envuelve. Pero en la banqueta, donde el día anterior había una niña con hambre y una mirada que hablaba sin palabras, hoy solo había charcos evaporándose y hojas secas danzando al compás del viento. Marina se quedó unos segundos de pie frente a la puerta del local, sosteniendo la llave sin meterla en la cerradura, como si necesitara detener el tiempo un momento más antes de aceptar lo que ya intuía desde que salió de casa. La niña no volvería esa mañana. Algo dentro de ella se resistía a esa idea, como si aún esperara ver aparecer esa silla de ruedas desde la esquina, como si pudiera escuchar el rechinar de sus llantas entre el murmullo de los coches. Pero no había señales de ella, ni en la calle, ni en la plaza cercana, ni en las sombras donde acostumbraban esconderse las historias que la sociedad no quiere mirar. Abrió el restaurante con la misma rutina de siempre, encendió las luces, acomodó las sillas, puso a calentar el café y preparó las mesas como si el día fuera a ser igual que todos los anteriores. Pero su mente estaba en otro sitio, atenta al sonido de la puerta, a cualquier movimiento en la calle, al menor indicio de que esa pequeña volvería a aparecer. No pudo evitar asomarse una y otra vez a la ventana, como si buscara entre los reflejos algún rastro de ella, algo que le dijera que no la había soñado, que lo vivido el día anterior fue real, que no se trataba de una ilusión creada por el dolor que aún le habitaba desde que perdió a su hija. Conforme avanzaban las horas y el salón se llenaba poco a poco de clientes apurados, Marina sentía que la ansiedad se le clavaba en el pecho como una espina cada vez más profunda. Atendía con una sonrisa tenue, servía el café con la delicadeza de siempre, pero su mirada regresaba, una y otra vez, a esa esquina vacía. Intentó preguntar en voz baja a un par de vecinos si habían visto a una niña en silla de ruedas por los alrededores, si alguien la había llevado o si sabían quién podía ser, pero nadie tenía una respuesta.
Nadie recordaba haberla visto, y eso la inquietaba aún más, porque no se trataba solo de no encontrarla, sino de la sensación de que para los demás nunca estuvo ahí. Esa indiferencia de la gente le dolía más que la ausencia misma, porque confirmaba lo que ella siempre había sentido en carne propia, que hay dolores tan silenciosos que el mundo elige ignorarlos, que hay personas que se pierden sin que nadie se dé cuenta, como si su existencia fuera tan leve que no deja huella. Pero Marina sabía que esa niña había estado ahí, sabía que había llorado, que había comido, que había guardado una galleta como si fuera un tesoro, y sobre todo, sabía que algo entre ellas se había quebrado y unido al mismo tiempo, como si el destino les hubiera permitido tocarse solo por un instante antes de separarlas otra vez. Aquel día terminó con una extraña pesadez, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Marina regresó a casa más tarde de lo habitual, se detuvo a mitad del camino frente al hospital viejo, como siempre, pero esta vez no pensó en Luciana, sino en la niña sin nombre, sin voz, sin historia conocida. Imaginó su rostro, sus ojos tristes, la forma en que había aceptado el plato de comida como quien recibe un milagro, y sintió un vacío en el pecho tan grande que tuvo que sentarse en una banca oxidada al borde de la acera para recuperar el aliento. No entendía por qué le dolía tanto la desaparición de alguien que había conocido solo por unas horas, pero al mismo tiempo, lo entendía todo. Porque esa niña le había despertado una parte del corazón que llevaba años dormida, esa parte que aún creía en los lazos invisibles, en las segundas oportunidades, en la posibilidad de amar de nuevo sin miedo. Y perderla tan pronto se sentía como un nuevo luto, una nueva despedida no pronunciada. Se llevó las manos al rostro y respiró hondo, deseando que al menos pudiera saber su nombre, que pudiera encontrarla para darle algo más que una sopa y una galleta, para decirle que no estaba sola, que alguien la había visto de verdad, y que aunque el mundo la ignorara, ella no lo haría. Esa noche, no encendió la televisión ni preparó su café habitual. Se sentó en la cama con la chaqueta aún puesta y los zapatos sin desamarrar, mirando la única fotografía que guardaba de Luciana, como si buscara en su sonrisa una respuesta, una señal. Algo que le dijera que lo que estaba sintiendo tenía sentido. Y mientras acariciaba con los dedos el borde descolorido de la imagen, una idea comenzó a formarse en su mente, una idea que no tenía forma todavía, pero que latía con fuerza en el fondo de su pecho. No podía dejar las cosas así, no podía simplemente seguir como si nada hubiera pasado. Porque algo le decía que esa niña no se había ido por casualidad, que detrás de su desaparición había algo más grande, más oscuro, más importante de lo que alcanzaba a imaginar. Y porque el amor, ese amor que creía perdido para siempre, había despertado de nuevo, y ahora pedía respuestas. Pasaron 3 días sin noticias, 3 amaneceres en los que Marina abrió los ojos con la esperanza callada de volver a ver esa silla de ruedas frente al restaurante, 3 turnos completos en los que sirvió café, lavó platos y acomodó mesas con el corazón ausente, como si su cuerpo estuviera presente pero su mente siguiera vagando por las banquetas en busca de una niña que ya no estaba. Era un vacío sutil pero constante, un hueco que no dolía con fuerza, pero que pesaba todo el día, como esas ausencias que se instalan en lo cotidiano sin pedir permiso. La gente en el restaurante había vuelto a su indiferencia habitual, como si el episodio de la niña hubiera sido solo una anomalía en la rutina que ya nadie recordaba. Algunos incluso bromeaban con que Marina tenía un corazón demasiado blando y que por eso siempre cargaba con dolores que no le correspondían. Ella no respondía, no explicaba, simplemente hacía su trabajo con la misma entrega de siempre, pero con una sombra permanente en los ojos que delataba su inquietud, como si aún esperara algo, aunque no supiera exactamente qué. Fue una mañana particularmente fría, de esas que parecen congelar los pensamientos antes de que lleguen al pecho, cuando Marina llegó al restaurante con las llaves en la mano y el alma hecha un ovillo, caminando más lento que de costumbre y con la sensación de que ese día traería consigo algo distinto. Cuando se agachó para recoger el periódico que siempre dejaban bajo la puerta, notó que había algo más, un sobre blanco, sencillo, sin remitente, con su nombre escrito a mano en tinta negra y una caligrafía firme, elegante, como de otro mundo, como de alguien que no pertenece al barrio, ni a la gente que ella conoce. Se quedó mirándolo por un instante con el corazón en pausa, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda al intuir que ese pequeño objeto tenía un peso mucho mayor del que aparentaba. Lo levantó con cuidado, lo giró entre los dedos, lo presionó contra el pecho como si así pudiera escuchar su contenido,
luego respiró hondo y entró al local, cerrando la puerta tras de sí con más fuerza de la necesaria. Como si intentara bloquear el mundo exterior para poder estar a solas con lo que estaba a punto de descubrir. Se sentó en una de las mesas junto a la ventana, la misma donde la niña había sido vista por última vez, y con las manos temblorosas rompió el sello del sobre. Dentro había una hoja doblada en 3 partes, sin membrete, sin título, solo texto, escrito con la misma letra elegante, cuidada, de alguien acostumbrado a decir mucho sin usar demasiadas palabras. Marina comenzó a leer, con cada línea, su corazón latía con más fuerza. Gracias por ver a mi hija como un ser humano. Nadie lo había hecho antes. Necesito hablar con usted. No se asuste, no le haré daño. La espero mañana a las 5 de la tarde. Por favor, no le diga a nadie. Debajo de ese breve mensaje, una dirección escrita con precisión, Colonia San Ángel, número 86, una zona que ella conocía solo de oídas, uno de esos barrios de la ciudad donde viven los que no miran hacia abajo. Donde las rejas son altas y los autos oscuros, donde todo parece demasiado limpio, demasiado ordenado, demasiado distante para una mujer como ella. Marina releyó la carta varias veces, buscando alguna señal que le dijera si debía ir o no, si podía confiar, si esto era una trampa, un error, una locura. Pero algo en su pecho, esa intuición que pocas veces la había guiado mal, le decía que esto no era coincidencia, que esa carta no era una amenaza sino una puerta, una invitación. Un punto de quiebre entre la vida que había llevado hasta ahora y algo nuevo que aún no podía imaginar. La palabra hija retumbaba en su mente con fuerza, como un eco lejano que de pronto se volvía presente. Era posible que esa niña tan callada, tan vulnerable, tan sola, fuera la hija de alguien que tenía acceso a ese tipo de papel, a esa escritura perfecta, a esa dirección elegante. Era posible que alguien con tanto poder hubiera estado observando desde lejos, en silencio, mientras ella hacía lo que nadie más quiso hacer. Recordó al hombre en el coche negro, su mirada fija, su silencio ensordecedor, la forma en que se fue sin decir nada pero dejando en el aire una tensión imposible de ignorar. Todo encajaba ahora, como piezas de un rompecabezas que solo el tiempo empieza a revelar. Marina sintió una mezcla extraña de temor y propósito, como si algo en su interior la empujara a cruzar esa puerta aunque no supiera qué había del otro lado. Guardó el sobre en el bolsillo de su delantal y siguió trabajando ese día con la cabeza en otro lugar, como quien vive en un presente suspendido entre el pasado y el futuro, haciendo lo que debe hacer mientras por dentro prepara su alma para una verdad que aún no ha sido pronunciada. No se lo contó a nadie, ni a don Julián, ni a sus compañeros, ni siquiera a su vecina, como si la carta llevara consigo una especie de hechizo que debía mantenerse intacto hasta el momento indicado. Esa noche casi no pudo dormir, cada vez que cerraba los ojos veía los ojos de la niña, la figura del hombre en el auto, la caligrafía en la carta. Las palabras mi hija repitiéndose como un mantra sagrado que no sabía si debía temer o atesorar. Y cuando por fin el amanecer la sorprendió con el alma despierta y el cuerpo agotado, supo que iría, supo que enfrentaría lo que fuera necesario para entender, para cerrar el círculo, para seguir ese hilo invisible que la vida había colocado frente a ella sin previo aviso. Porque a veces, las respuestas no llegan con gritos, llegan con sobres silenciosos, con letras cuidadas, con direcciones escritas a mano que conducen no solo a lugares físicos, sino a verdades profundas que pueden cambiarlo todo. La tarde cayó lentamente, como si el tiempo supiera que algo importante estaba por suceder y quisiera demorarse en cada minuto, en cada respiro, en cada paso de Marina por las banquetas pulidas de la colonia San Ángel. Una zona que ella solo conocía por los relatos lejanos de los clientes del restaurante, por los suspiros de las señoras que soñaban con vivir entre esas calles silenciosas y llenas de árboles altos, donde las casas parecían más bien mansiones con jardines cuidados, autos brillantes en las entradas y muros tan altos que escondían más secretos que ladrillos. Marina caminaba con el sobre en el bolsillo de su suéter viejo, el cabello recogido con prisa y los zapatos gastados marcando un contraste doloroso con las banquetas de mármol y las jardineras llenas de flores de temporada. Sentía el corazón latiéndole tan fuerte que por momentos creía que cualquier persona que la mirara podría escuchar ese tambor dentro de su pecho, ese eco de nervios, de incertidumbre, de valor mezclado con un miedo que no podía disimular. No sabía qué iba a encontrar tras esa dirección escrita con tinta negra, no sabía si estaba a punto de entrar en un mundo que no le correspondía,
si estaba cometiendo un error o si, por el contrario, ese paso la llevaría hacia algo que había estado esperando sin saberlo. Cuando llegó al número 86, se detuvo frente a un portón de hierro forjado que se alzaba como un guardián antiguo frente a una entrada impecable. Había cámaras en las esquinas. Un timbre sin nombre y una placa metálica sin letras, solo un símbolo discreto que no supo interpretar. Tragó saliva y estiró el brazo para tocar el timbre, pero sus dedos se quedaron en el aire por unos segundos, como si su cuerpo necesitara un último instante de silencio antes de cruzar la línea. Finalmente, lo presionó con suavidad, y al cabo de unos segundos, una voz masculina, grave y cortés, respondió desde el intercomunicador con una sola palabra. «Adelante». El portón se abrió sin ruido, deslizándose hacia adentro como una puerta invisible que daba paso no solo a una propiedad privada, sino a una historia que estaba a punto de comenzar. Marina entró con pasos lentos, sintiendo que invadía un territorio ajeno, como si cada paso sobre ese camino de piedra pulida la alejara más del mundo que conocía y la acercara a algo que aún no podía nombrar. El jardín era amplio, elegante, con arbustos perfectamente podados y una fuente en el centro que lanzaba chorros de agua como si no supiera que la belleza también puede doler cuando no se pertenece a ella. Al llegar a la entrada principal, una mujer vestida de negro, con el cabello recogido en un moño perfecto y la expresión neutra, abrió la puerta y la invitó a pasar con un gesto silencioso. Marina apenas murmuró un gracias y entró con el corazón temblando. Cruzó un vestíbulo amplio, lleno de luz tenue, con cuadros caros en las paredes y muebles de madera oscura que olían a cera y a recuerdos. Nunca había estado en un lugar así, y sin embargo, algo en ella le decía que estaba donde debía estar. Que ese era el momento exacto en el que la vida se torcía para revelarle algo que cambiaría su rumbo. La mujer la condujo por un pasillo largo hasta una sala íntima, decorada con sobriedad y buen gusto, donde un hombre de traje gris, sentado junto a una chimenea encendida, se levantó apenas la vio entrar. No era joven, pero tampoco viejo, tenía el cabello peinado hacia atrás, el rostro firme, los ojos de un gris profundo que no pestañeaban con facilidad. Marina lo reconoció de inmediato aunque nunca lo hubiera visto tan de cerca. Era él. El hombre del auto negro, el que la había observado desde la sombra sin pronunciar palabra, el mismo que ahora la recibía con un leve asentimiento de cabeza, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera parte de un plan que ya había sido trazado con anticipación. «Gracias por venir, señora Marina», dijo con una voz pausada, clara, como si midiera cada palabra antes de dejarla salir. Ella no supo si responder, si preguntar, si sentarse o dar media vuelta y marcharse, pero sus piernas no obedecían, así que se quedó de pie, con las manos cruzadas frente al pecho y la garganta cerrada por todas las emociones que se amontonaban sin aviso. El hombre se acercó despacio y le señaló una butaca junto al fuego. «Por favor, siéntese. No hay nada que temer». Marina obedeció con la rigidez de quien no confía del todo, pero tampoco quiere parecer grosera, y cuando finalmente se sentó, se encontró a sí misma aferrando con fuerza el dobladillo de su suéter, como si ese gesto pudiera darle algo de control sobre una situación que ya había dejado de estar en sus manos desde que encontró el sobre. El hombre la miró con detenimiento durante unos segundos, como si tratara de descifrar algo en su rostro, algo que le confirmara que no se había equivocado al escribir esa carta. «Mi nombre es Leonardo Álvarez», dijo finalmente, «y la niña a la que usted ayudó, es mi hija». La frase cayó en la sala como una gota de tinta en un vaso de agua clara, tiñéndolo todo de significado. Marina parpadeó sin entender del todo, sin poder asociar esa revelación con la niña frágil que había llorado frente a su restaurante, con esos ojos que decían tanto, con esa necesidad de afecto que no combinaba con la idea de tener un padre tan poderoso, tan contenido, tan lejano. «Valentina», dijo él, como si nombrarla fuera necesario para traerla al presente. «Tiene 9 años, sufrió un accidente hace 2 años que la dejó en silla de ruedas. Desde entonces no habla con nadie. Hasta que la vio a usted». Marina tragó saliva y bajó la mirada, como si sintiera que acababa de tocar algo sagrado sin permiso. No sabía qué decir, no sabía si debía sentirse halagada, culpable, o simplemente confundida. Leonardo continuó hablando con esa calma que incomodaba más que cualquier grito. «Desde el accidente, ha rechazado todo contacto humano. No deja que nadie se le acerque. Ni médicos, ni cuidadores, ni siquiera yo. La observé desde el coche.
Vi cómo se dejó alimentar, cómo aceptó su cariño. Y supe que usted era diferente. Hubo un silencio denso entre ellos, un silencio que hablaba de heridas, de secretos, de un dolor contenido que no se puede mostrar porque en ciertos mundos el sufrimiento se disfraza de éxito. Y la vulnerabilidad se esconde tras puertas blindadas. Marina levantó lentamente la vista y lo miró a los ojos por primera vez, y en esa mirada no vio arrogancia, ni frialdad, sino una tristeza antigua, esa que solo conocen los padres que no han sabido cómo cuidar sin dañar. Y entonces comprendió que estaba allí no porque él quisiera agradecerle, sino porque necesitaba ayuda, porque ese hombre tan seguro, tan impecable, había llegado a un punto donde ya no sabía cómo seguir solo. Marina no sabía qué esperar de ese encuentro, pero desde que cruzó la puerta de aquella casa, sintió que algo dentro de ella se estaba moviendo, no de miedo, sino de presentimiento. De esa intuición que tienen las mujeres cuando saben que están por escuchar algo que les va a cambiar la vida. Leonardo la miraba desde el otro lado de la sala, serio, con ese rostro de hombre que ha tenido que cargar con muchas decisiones y muchas ausencias, pero que ahora, al tenerla frente, se notaba distinto, como si ya no supiera por dónde empezar a hablar. Se levantó despacio, con las manos entrelazadas a la espalda y la mirada baja, como quien va desarmado, como quien por fin se permite sentirse frágil. Caminó hasta una pequeña mesa de cristal, tomó un portarretratos y se lo entregó a Marina sin decir palabra. Era una foto de Valentina, de antes. Tenía el cabello suelto, una sonrisa traviesa, las manos llenas de pintura y los ojos con esa chispa que solo tienen las niñas cuando todavía creen que el mundo es un lugar seguro. Marina sintió un nudo en la garganta. Porque no era solo ver a la niña diferente. Era ver todo lo que se había apagado en ella. Toda esa vida que se le notaba en la piel y que ahora se escondía detrás del silencio y del dolor. Levantó la mirada buscando a Leonardo, y ahí fue cuando él comenzó a hablar, con esa voz baja que usan los hombres cuando por fin se atreven a abrir el corazón. Yo fui el culpable, no del accidente, pero sí de lo que vino después. Marina no dijo nada, porque sabía que a veces el silencio es lo único que no interrumpe el alma. Él siguió hablando, como si no hubiera vuelta atrás. Estaba tan ocupado en mi trabajo, en mis negocios, en mantener todo perfecto, que no me di cuenta de que lo importante se me estaba yendo de las manos. Valentina era una niña alegre, risueña, pegada a su mamá todo el tiempo. Y yo solo llegaba por las noches a darle un beso dormida y a revisar correos desde el celular. Cuando ocurrió el accidente, todo cambió. Leonardo apretó la mandíbula, como si estuviera conteniendo lágrimas, como si tuviera años guardando todo eso sin soltarlo. Caminó hacia la ventana, sin mirar a Marina directamente, y siguió. Ese día ella había preparado un número en la escuela. Me lo dijo. Me lo pidió. Me lo rogó. Que por favor fuera a verla bailar. Le prometí que sí, y no fui. Cerraron un trato importante esa tarde y no quise perderlo. Su mamá la recogió del evento, pero venía distraída, molesta conmigo, y no vio al coche que venía en sentido contrario. No fue culpa de nadie. Pero a veces, vivir con eso duele más que si sí lo hubiera sido. Marina bajó la mirada. No por juicio, sino porque entendía exactamente lo que era vivir con esa clase de culpa. La que te carcome sin que nadie lo note. La que sonríe en la calle, pero llora en el pecho. Leonardo se dio la vuelta, con los ojos rojos, y dijo algo que a Marina le rompió el alma. Desde ese día, mi hija dejó de hablar. Dejó de sonreír. Cerró la puerta de su mundo y me dejó fuera. Lo intenté todo, médicos, psicólogos, terapeutas de esos que cobran una fortuna y te dicen que tengas paciencia. Pero ella no los dejaba ni acercarse. Hasta que te vio a ti. El silencio que se hizo fue tan profundo que casi se podía escuchar el latido del dolor en el aire. Marina lo miraba con los ojos llenos de compasión, pero también con esa firmeza que tienen las mujeres que han perdido y aún así siguen de pie. No sé qué fue lo que hiciste, continuó él, no sé si fue tu forma de hablarle, de servirle la comida, de verla con los ojos que no juzgan, pero en ese momento, supe que algo dentro de ella había reaccionado. Y por eso estás aquí. Porque yo no puedo solo. Porque por más dinero que tenga, por más casas, por más poder, no tengo idea de cómo recuperarla. Marina tragó saliva, sintiendo el peso de cada palabra. Y entonces dijo,
con esa voz suya que no necesita levantar el tono para hacerse oír. Yo no soy psicóloga, ni enfermera, ni experta en traumas. Lo único que sé es quedarme, acompañar, escuchar, estar. Y si eso le sirve, entonces aquí estoy. Leonardo asintió, sin decir nada más. Porque a veces, cuando uno ya tocó fondo, no necesita promesas. Solo presencia. Y ahí, en esa sala elegante pero llena de sombras, entre dos personas heridas por dentro, nació una alianza sin contrato, sin títulos, sin promesas vacías. Una alianza que cambiaría para siempre la vida de Valentina. Y también la de ellos. Después de que Marina aceptó quedarse para ayudar a Valentina, el ambiente en aquella sala cambió, no se sintió alivio inmediato. Pero sí una especie de tregua entre dos almas cansadas que por fin encontraron a alguien que no juzgaba ni exigía. Leonardo se sentó al borde del sillón, con las manos entrelazadas y la mirada clavada en el suelo. Como si estuviera decidiendo si decir lo que llevaba años guardando o si seguir fingiendo que el pasado no dolía tanto. Hay algo que tengo que contarte, dijo de pronto con voz seca, y no porque me lo exijas, sino porque no quiero que estés aquí sin saber toda la verdad. Marina no dijo nada, solo asintió con la cabeza, con esa mirada suya que invitaba a hablar sin miedo. Como si entendiera que todos tenemos algo que nos pesa tanto que solo se puede soltar frente a alguien que ya ha cargado sus propias ausencias. Leonardo se levantó, caminó hacia una repisa donde había un retrato familiar, lo tomó en las manos y regresó con pasos lentos, lo colocó sobre la mesa y se quedó mirándolo por un momento antes de decir: ese día, el del accidente, yo debía estar ahí. Su voz se quebró, como si hubiera ensayado esa frase 1000 veces y aún así doliera como la primera. Marina lo miraba con atención, sin interrumpirlo, porque sabía que hay verdades que solo se pueden decir una vez. Y si se interrumpen, quizá nunca vuelvan a salir. Valentina tenía una presentación en la escuela, bailaría por primera vez en público, me lo pidió con tanto entusiasmo que hasta me dejó una notita en el portafolio. Pero yo tenía una reunión importante, uno de esos negocios que no pueden esperar. Y no fui. Guardó silencio por unos segundos, luego tragó saliva y continuó. Su mamá estaba molesta. Muy molesta. Discutimos por teléfono. Ella fue por Valentina, y en el camino de regreso, no vio al camión que venía por el otro carril. Todo pasó en segundos. Leonardo cerró los ojos como si el recuerdo todavía le doliera en los huesos. No murieron. Pero el golpe fue fuerte. Muy fuerte. Desde ese día, Valentina no volvió a hablar. Cerró su mundo. Y yo, en vez de estar ahí, me escondí en el trabajo. Llené la casa de especialistas, de médicos, de cosas, pero nunca supe cómo mirarla a los ojos sin sentir que la fallé. Marina respiró hondo. No para consolarlo, sino para no quebrarse con él. Porque ese tipo de culpa, la que se arrastra en silencio por años, ella también la conocía. Y sabía que nada que dijera iba a aliviar lo que él sentía. Pero aún así, con la voz suave, le dijo: todos cometemos errores. Pero no todos se quedan para repararlos. Leonardo levantó la mirada y por un momento dejó de ser el hombre de negocios, el poderoso, el dueño de imperios. Era solo un papá que no sabía cómo volver a conectar con su hija. Que se había dado cuenta demasiado tarde de que el tiempo perdido no se recupera con dinero ni con excusas. No sé si alguna vez me lo va a perdonar, murmuró, pero cuando la vi contigo, cuando vi cómo te dejaba acercarte, cómo escuchaba tu voz, entendí que no todo estaba perdido. Marina se acercó despacio, sin tocarlo, pero con una presencia que se sentía como un abrazo. No se trata de que te perdone. Se trata de que no la vuelvas a soltar. Él asintió con los ojos vidriosos, y en ese gesto sencillo, quedó claro que no hacía falta decir más. Porque a veces, las confesiones no buscan redención. Solo necesitan un corazón dispuesto a escuchar. El silencio que siguió a la última frase de Marina no fue como los anteriores, no era un silencio tenso ni doloroso, era un espacio cálido y necesario. Un instante donde dos almas golpeadas por la vida compartían su humanidad sin barreras, sin máscaras, sin títulos ni jerarquías. Leonardo respiró hondo, como si esa respuesta, tan sencilla pero tan cargada de verdad, hubiera abierto una ventana en un cuarto donde hacía mucho no entraba el aire. Bajó la mirada por un segundo,
luego la volvió a elevar y por primera vez desde que comenzó la conversación, su expresión cambió. Ya no había culpa en su rostro, ahora había algo distinto, una mezcla de decisión y vulnerabilidad, como si estuviera a punto de decir algo que había pensado muchas veces pero nunca se había atrevido a pronunciar. Sé que lo que voy a pedirle no es habitual, dijo con voz baja, pausada, eligiendo cada palabra como si caminara sobre hielo fino, y entiendo si me dice que no. No la traje aquí para comprometerla, pero después de verla con mi hija, después de ver lo que ocurrió en esos pocos minutos, me di cuenta de que usted es la única persona que ha logrado tocar algo en ella. Algo real. Y no quiero perder eso. Marina sintió que el corazón le latía más rápido, no por miedo, sino porque en el fondo ya intuía hacia dónde iba aquella conversación, como si cada gesto, cada silencio, cada mirada desde que entró a esa casa la estuviera preparando para lo que estaba a punto de escuchar. Leonardo se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas, con los dedos entrelazados y los ojos puestos en los de ella, sin desviar la mirada, sin disfrazar la súplica con elegancia. Me gustaría que venga a casa. Que pase tiempo con ella. Que le lea cuentos, que la acompañe. No como terapeuta ni como cuidadora. No quiero que le hable como si estuviera rota. Quiero que esté ahí, como lo estuvo ese día frente al restaurante. Quiero que sea lo que usted sabe ser. Presencia. Ternura. Paciencia. Marina no respondió de inmediato. Sentía la garganta apretada, no por duda, sino por la magnitud de lo que ese pedido implicaba. No era solo un empleo, no era una tarea más, era un llamado profundo, íntimo, que tocaba fibras que ella había guardado con recelo durante años. Porque eso que él describía no se enseñaba en cursos ni se aprendía en universidades. Era algo que se llevaba en la piel, algo que se forjaba a través del amor y del dolor. Y ella sabía, como lo saben las mujeres que han amado más de lo que han recibido, que decir sí a algo así era entregar una parte del alma. Leonardo la observó con respeto, sin insistencia, como si entendiera que lo que pedía era mucho más que tiempo o esfuerzo, como si comprendiera que una herida no puede sanar otra si aún sangra. Marina bajó la mirada, no para huir de él, sino para mirar dentro de sí, para buscar entre los restos de su propia historia una respuesta que estuviera a la altura de lo que esa niña necesitaba. Pensó en Luciana, en sus risas, en sus ojos brillando cuando le pedía otro cuento antes de dormir, pensó en lo que habría dado por tener una segunda oportunidad con ella, por abrazarla una vez más, por hacer lo que no pudo hacer cuando el tiempo se le agotó. Y entonces comprendió que, tal vez, esta no era una coincidencia. Que esa niña no había llegado por azar a su puerta. Que el dolor de Leonardo, tan diferente al suyo y tan parecido al mismo tiempo, se había cruzado con el suyo por una razón. Que tal vez no se trataba solo de ayudar, sino de sanar juntas. Porque a veces el amor encuentra formas insospechadas de regresar, y cuando lo hace, exige coraje. ¿Y si ella no quiere? Preguntó Marina finalmente con voz baja, ¿y si un día simplemente ya no me necesita más? Leonardo suspiró, como si esa posibilidad también le doliera. Entonces se irá. Como todos. Pero al menos sabrá que, durante un tiempo, alguien la vio, la entendió y estuvo ahí sin pedirle nada. Y eso vale más de lo que puede comprar el dinero. Marina asintió con lentitud, como quien dice que sí con el cuerpo entero. No hubo contrato, ni acuerdo escrito, ni siquiera un apretón de manos. Solo una promesa silenciosa entre dos personas que habían sido rotas por la vida y que ahora, sin buscarlo, se encontraban en el mismo camino. Ella aceptó no por deber, sino porque su corazón le dijo que sí. Porque había reconocido en esa niña la mirada de todas las niñas del mundo que alguna vez fueron olvidadas. Porque sentía que, de algún modo, estar ahí para Valentina era también honrar a su hija. Y porque en ese instante, supo que amar de nuevo no era traición, era redención. Marina llegó a la casa al día siguiente con el corazón lleno de preguntas y las manos vacías, pero con una promesa invisible latiendo dentro del pecho. No sabía exactamente qué se esperaba de ella, ni cómo se supone que debía comportarse frente a una niña que llevaba tanto tiempo en silencio, pero sabía que no quería forzar nada, que lo único que podía ofrecer era su presencia. Su tiempo y esa ternura suya que no necesitaba títulos ni técnicas para hacerse sentir. Al entrar, la misma mujer vestida de negro la recibió con una discreta inclinación de cabeza y la condujo por un pasillo distinto al del día anterior, más íntimo,
más cálido. Como si la estuvieran llevando no a una habitación, sino a un lugar secreto donde habita algo que aún no tiene forma. La puerta se abrió con suavidad y Marina dio un paso hacia adentro, conteniendo la respiración como si estuviera entrando a un santuario. La habitación era amplia pero no ostentosa, con una ventana grande que dejaba entrar la luz del jardín y estanterías llenas de libros, muñecas alineadas con precisión sobre una repisa. Una alfombra en tonos suaves cubría el centro del piso y en un rincón, junto a una pequeña mesa de madera, estaba ella, Valentina, sentada en su silla de ruedas, con el cabello recogido en una trenza floja y la mirada perdida en la ventana. Marina no dijo nada, ni hizo ruido alguno, simplemente se acercó despacio y se sentó en el sillón más cercano, sin invadir, sin imponerse, solo dejándose estar. Como quien acompaña un atardecer sin necesidad de explicarlo. Las primeras visitas fueron así, envueltas en silencios largos y gestos pequeños. Marina llevaba consigo un libro de cuentos viejos, de esos que leía a su hija en las noches frías, y comenzaba a leer en voz baja sin esperar reacción alguna, sin buscar respuesta, solo por él. Simple acto de llenar el espacio con algo que no fuera el dolor. Valentina no levantaba la vista, pero tampoco pedía que se fuera. A veces movía levemente las manos, otras veces jugaba con los botones de su blusa, pero siempre escuchaba. Eso Marina lo sabía. Porque en ciertos momentos, cuando los personajes del cuento enfrentaban peligros o hacían cosas valientes, la niña apretaba los labios o giraba levemente la cabeza, como si algo dentro de ella se removiera sin permiso. Y esos pequeños movimientos eran para Marina más que suficientes, porque sabía que lo importante no era cuánto se decía, sino cuánto se sentía. Con el paso de los días, Marina comenzó a notar cambios sutiles. Un día Valentina permitió que le acercara una taza con leche tibia y pan de vainilla. Al siguiente aceptó que le colocara una mantita sobre las piernas cuando empezó a hacer frío. Luego vino un momento inesperado, breve pero poderoso, en el que Valentina, sin mirar directamente, estiró la mano y tocó el borde del libro que Marina sostenía. Fue un roce leve, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para que Marina entendiera que estaba siendo aceptada, no con palabras, sino con confianza, y eso valía más que cualquier conversación. Marina no intentaba hablarle sobre el pasado, ni sobre el accidente, no preguntaba por su mamá, ni por los doctores, no tocaba esos temas porque sabía que había dolores que no necesitan ser nombrados para existir. Solo acompañados, y eso era lo que hacía, día tras día. Llegaba a la misma hora, se sentaba en el mismo lugar y leía con la misma voz, con el mismo ritmo pausado, como quien siembra sin mirar el fruto, confiando en que un día, sin aviso, algo florecería. Un viernes por la tarde, mientras el cielo se cubría con nubes gruesas y la luz de la habitación se teñía de gris, Marina terminó uno de los cuentos más tristes. Aquel donde un lobo viejo cuida de una zorrita herida en invierno, y al cerrar el libro, se quedó en silencio, respirando hondo, sintiendo la historia en el pecho, como si fuera suya. Fue entonces cuando escuchó un sonido suave, casi un susurro, como una hoja que cae. Valentina había dicho una palabra, una sola, dicha con voz temblorosa y baja. Gracias. Marina no se movió, no quiso sobresaltarla, no quiso llorar ni abrazarla, solo bajó la cabeza y sonrió, con esa sonrisa que contiene un universo, porque entendió que algo se había roto, y también algo se había sanado. Valentina no volvió a hablar ese día, pero ya no volvió a ignorarla tampoco. Ahora la miraba a los ojos, aunque fuera por segundos. Ahora la esperaba cada tarde, aunque no lo dijera. Ahora recibía sus cuentos como quien recibe una caricia que no sabía que necesitaba. Y Marina, por su parte, también cambiaba. Algo dentro de ella comenzaba a aligerarse, como si los años de silencio interior se aflojaran un poco con cada palabra leída, con cada gesto compartido, con cada suspiro que Valentina dejaba escapar sin miedo. No hablaban del pasado, ni de la muerte, ni del dolor, pero ambas sabían que en ese espacio entre libros y silencio, entre sillas y mantas, se estaba construyendo algo más fuerte que cualquier terapia. Un vínculo tejido con hilos invisibles de amor, de pérdida y de esperanza. Era un vínculo nuevo, pero nacido del mismo material que los antiguos, uno que no pedía promesas, solo presencia. Y lo más hermoso era que ambas, sin darse cuenta, ya no estaban tan solas. Desde que Valentina empezó a mostrar señales de mejoría, algo cambió en el ambiente de la casa. Se respiraba diferente,
como si el dolor hubiera bajado la guardia y ahora les permitiera caminar sin miedo. Marina llegaba todos los días con esa paz suya que no hacía ruido, pero que se sentía en cada rincón. Valentina la esperaba con ilusión, y Leonardo empezaba a sonreír sin que se notara tanto. Pero mientras ellos sanaban por dentro, el mundo de afuera, ese que no perdona lo que no entiende, empezó a mirar con lupa todo lo que pasaba en esa casa. Bastó una foto. Una sola imagen tomada desde un auto estacionado frente a la mansión, donde se veía a Marina empujando la silla de Valentina por el jardín, para que comenzaran los rumores. Primero fueron comentarios discretos en los grupos sociales, luego llamadas de amigos preocupados, y después, artículos en columnas de chismes disfrazadas de opinión. Hablaban de la camarera que se ganó el corazón de la heredera como si fuera un escándalo, como si amar con ternura fuera algo sucio cuando viene de alguien sin apellido de prestigio. Y en las reuniones de sociedad, en los clubes exclusivos y en los pasillos de los consejos empresariales, se empezó a escuchar que Leonardo Álvarez había perdido la cabeza, que estaba expuesto. Que era una vergüenza dejar que una mujer cualquiera se acercara tanto a su hija. Marina, por su parte, se enteró por una vecina del restaurante que le mostró una nota en su celular. Al leerla, sintió que el mundo se le venía encima. No era solo el morbo. Era la crueldad con la que se hablaba de ella, como si no tuviera alma, como si sus sentimientos no contaran, como si no fuera más que un problema que debía desaparecer. Pensó en irse. Pensó en escribirle una carta a Valentina explicándole que lo hacía por su bien. Pero cuando miró el retrato de su hija que guardaba en una cajita vieja, supo que no podía huir. No esta vez. Porque si algo le había enseñado la vida, era que cuando el amor es real, se queda. Aunque duela. Leonardo también sintió la presión. Llamadas, correos, incluso amenazas legales. Lo querían obligar a alejar a Marina de su hija, a proteger su imagen, a pensar en los negocios antes que en el bienestar emocional de Valentina. Pero él ya no era el mismo hombre de antes. El que fingía tenerlo todo bajo control. Ahora entendía que no había nada más valioso que la paz de su hija. Una tarde, Marina entró a la biblioteca y lo encontró sentado, mirando por la ventana. No hacía falta preguntar. Él ya lo sabía. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella, sin rodeos. Leonardo se levantó con calma, la miró directo a los ojos y dijo con firmeza: voy a defenderlas. A ti y a mi hija. No voy a permitir que el miedo nos arrebate lo único verdadero que tenemos. Marina sintió que el pecho se le apretaba. No por temor, sino por la fuerza de esas palabras. Porque nunca antes alguien la había defendido así. No por lástima, sino por convicción. Pero los ataques no pararon. Días después, publicaron un reportaje que usaba fotos editadas, insinuaciones malintencionadas y testimonios falsos. Y aunque Leonardo quiso demandar, entendió que la batalla no era legal. Era moral. Era del alma. Y fue Valentina quien, con su voz aún temblorosa, les dio el valor que necesitaban. No quiero que ella se vaya. Porque cuando está conmigo, no me siento enferma. Ese día, entre todo el caos, Marina supo que lo que tenían no necesitaba justificarse. Porque el amor no se explica a quienes nunca aprendieron a sentir. Y si para estar juntas tenían que soportar el escándalo, entonces lo harían. Porque lo que estaban construyendo, no cabía en los titulares. La mañana siguiente al escándalo fue distinta a todas, no porque el sol no saliera o el café no supiera igual, sino porque el silencio dentro de la casa ya no era el de antes, ahora era un silencio tenso, espeso. De esos que se instalan cuando se ha cruzado una línea que ya no permite retrocesos. Marina llegó como todos los días, con su bolso al hombro y los cuentos bajo el brazo. Pero esta vez su paso era más lento y sus manos estaban frías, no por el clima, sino por la incertidumbre que le apretaba el pecho como una soga invisible. El personal la recibió con una mezcla de respeto y compasión que no le gustaba, como si todos supieran que lo que estaba por venir no sería fácil, como si cada uno de ellos hubiera leído la revista. O al menos escuchado los ecos de las palabras crueles que ahora flotaban en el aire como cuchillos disfrazados de opinión. Aún así, Marina se dirigió al cuarto de Valentina con la misma determinación de siempre, porque había aprendido que en medio del ruido, el amor verdadero no se explica, se demuestra. Valentina la esperaba sentada junto a la ventana, con la mirada más seria de lo habitual y un libro abierto sobre las piernas,
Cuando Marina entró, la niña levantó los ojos y, sin decir una sola palabra, extendió la mano para que se acercara. Marina obedeció sin hablar, se sentó a su lado y le acarició suavemente el cabello, como quien no necesita preguntar para entender, porque el vínculo entre ellas ya había pasado el punto donde las palabras eran necesarias. En ese gesto sencillo, se aferraron una a la otra como si el resto del mundo hubiera dejado de importar. Pero el mundo no había dejado de girar. Esa tarde, Leonardo pidió hablar con Marina a solas en el jardín trasero, donde los árboles altos y los muros cubiertos de hiedra ofrecían al menos la ilusión de protección contra los ojos ajenos. Caminaban en silencio por la vereda de piedras, y aunque ninguno de los dos quería ser el primero en hablar, ambos sabían que ese momento era inevitable. Finalmente, fue él quien rompió el silencio, con voz baja, como si le costara aceptar que había llegado el momento de elegir. He recibido llamadas, dijo sin rodeos, amenazas veladas, advertencias disfrazadas de consejos. Me han dicho que si no tomo distancia, puedo perder contratos, apoyos, posiciones, y me lo dicen como si eso fuera más importante que mi hija. Marina no respondió, no porque no tuviera nada que decir, sino porque entendía el peso de esas palabras, sabía lo que significaba estar frente a una decisión que no solo afectaría a ellos, sino también a Valentina. Porque cuando el poder choca con la ternura, siempre hay alguien que termina herido. ¿Y qué va a hacer?, preguntó ella sin rencor, sin acusación, solo con la honestidad de quien ya ha vivido suficiente para saber que no todos tienen el valor de quedarse. Leonardo se detuvo frente a una bugambilia que trepaba el muro y respiró hondo, como si en ese aroma buscara claridad. Luego se volvió hacia Marina con una expresión que era mezcla de cansancio, rabia y amor. Un amor que apenas estaba aprendiendo a reconocer. Voy a proteger lo único real que tengo ahora. Y lo único real es que mi hija ha comenzado a vivir de nuevo desde que tú entraste en su vida. No voy a permitir que la encierren otra vez en ese mundo de mármol y silencio. No me importa perder el respeto de quienes nunca supieron lo que es mirar con el corazón. Marina sintió que algo en su pecho se deshacía. No era alivio, era algo más profundo, algo que venía de años de ser invisible, de no ser escuchada, de ser tratada como menos. Porque esa frase no solo defendía a Valentina, también la defendía a ella. Era la primera vez que alguien elegía su presencia por encima de las apariencias, que alguien con poder decidía enfrentarse al ruido del mundo por lo que había descubierto en el silencio de una mujer común. Entonces hay que estar listos, dijo ella con firmeza, porque van a venir más fuertes. Y van a intentar hacernos dudar. No me importa, respondió él con una mirada decidida. Lo único que me importaba era saber si tú estarías dispuesta a quedarte. Marina lo miró con los ojos húmedos, no de tristeza, sino de certeza. Porque en ese instante entendió que el amor, el verdadero, no es perfecto, ni se da en las condiciones ideales. Nace en el caos, en la pérdida, en los espacios rotos donde solo quien ha sido herido sabe cómo tocar sin hacer daño. No me voy a ir, dijo con voz firme, no mientras ella me necesite. Y así, bajo ese cielo cargado de nubes y entre las flores silvestres que resistían en el muro, sellaron un pacto que no necesitaba firmas ni testigos, un pacto nacido no del deber, sino del amor que se elige aun cuando todo el mundo dice que no se debe. Porque a veces, la elección más difícil es la que separa el ruido de la voz del corazón. Y ellos habían decidido escuchar al corazón. Los días comenzaron a pasar con una suavidad distinta, como si el tiempo dentro de aquella casa se hubiera rendido ante la ternura y decidiera caminar más lento, más atento, más humano. Marina seguía llegando cada mañana con sus libros gastados y su corazón lleno de historias, pero ya no con la misma incertidumbre del inicio. Ahora cruzaba la puerta con la certeza de que era bienvenida. De que en esa casa no solo la necesitaban, sino que también la querían, aunque nadie lo dijera con palabras. Valentina la esperaba siempre junto a la ventana, con una manta sobre las piernas y una pequeña libreta en las manos. Al principio solo garabateaba líneas torcidas o figuras que no tenían forma. Pero un día comenzó a escribir letras sueltas, luego palabras, y finalmente frases tímidas que Marina leía con una sonrisa contenida. Como quien asiste al milagro más delicado del mundo sin atreverse a aplaudir por miedo a romperlo. ¿Tú crees que las personas rotas pueden volver a estar completas?, le escribió un jueves por la tarde, en una hoja arrancada con cuidado de su cuaderno. Marina no respondió con una explicación larga ni con frases hechas,
solo acarició su mano y le dijo en voz baja que las personas rotas no necesitan estar completas para ser amadas, que a veces las grietas son justo donde entra la luz. Valentina no dijo nada, pero la miró con una expresión que Marina no había visto jamás en sus ojos, una mezcla de alivio, esperanza y una dulzura que solo las niñas que han llorado demasiado pueden volver a tener. Y entonces pasó. Una tarde, mientras Marina le contaba una historia sobre una tortuga que había perdido el caparazón pero aún así aprendió a bailar bajo la lluvia, Valentina soltó una risa leve, tímida. Como quien no recuerda muy bien cómo se hace, pero lo intenta igual. Fue una risa corta, apenas un suspiro entrecortado, pero para Marina fue como si el mundo entero se detuviera. La miró sin decir una palabra, como si temiera asustarla, como si su corazón necesitara tiempo para entender lo que acababa de presenciar. Valentina se llevó las manos a la boca, sorprendida por su propio sonido, y luego, lentamente, volvió a reír, esta vez más fuerte, más libre, con los ojos entrecerrados y los hombros temblando de alegría. Como si esa risa hubiera estado atrapada dentro de ella por años y por fin encontrara una grieta por donde escapar. Marina no pudo evitar que los ojos se le llenaran de lágrimas, pero no lloró de tristeza, lloró de gratitud, de emoción. De esa mezcla hermosa que solo sienten quienes han acompañado a alguien en la oscuridad y de pronto lo ven salir hacia la luz. Porque esa risa no era solo un gesto. Era una declaración. Un renacer. Una señal de que la niña que todos pensaban perdida aún estaba ahí, esperando el momento justo para regresar. Leonardo escuchó la risa desde el otro lado del pasillo y se detuvo en seco, con los papeles aún en la mano y la mente aún en sus negocios. Pero el corazón completamente entregado a ese sonido que había extrañado más de lo que podía admitir. Se acercó sin hacer ruido, asomó el rostro por la puerta entreabierta y la vio, con los ojos brillantes, el cabello suelto y una risa que llenaba toda la habitación sin pedir permiso. No dijo nada. Solo apoyó la frente en el marco de la puerta y cerró los ojos, permitiéndose por fin sentir lo que tantos años había guardado. Lloró. En silencio. Sin ruido. Como lloran los hombres que han sido fuertes demasiado tiempo y de pronto descubren que su fuerza verdadera estaba en rendirse ante el amor. Desde ese día, algo cambió entre los tres. Valentina comenzó a hablar con más frecuencia, no con fluidez, pero sí con intención. Pedía que Marina le leyera ciertos cuentos, que le pusiera música suave, que la ayudara a dibujar con acuarelas. A veces le hacía preguntas difíciles, sobre la muerte, el abandono, el miedo. Y Marina, en lugar de evitarlas, las respondía con la verdad más dulce que conocía, con esa sabiduría sencilla de las mujeres que han perdido todo y aún así siguen de pie. En una de esas tardes, Valentina dijo algo que quedó flotando en la sala como un perfume eterno. ¿Tú crees que mi mamá me sigue queriendo, desde donde esté? Marina la abrazó con suavidad, apoyó su cabeza sobre la suya y respondió. Yo creo que sí. Pero también creo que hay amores que no llegan del cielo, sino de la tierra. Y yo estoy aquí por eso. Valentina no respondió, solo cerró los ojos y respiró hondo, como quien por fin encuentra un lugar donde descansar. Y Marina supo, sin necesidad de más palabras, que su presencia ya no era solo un gesto de compasión. Era familia. Era hogar. Y así, sin grandes promesas ni declaraciones grandiosas, una niña volvió a sonreír. Y con ella, una mujer que había vivido entre las sombras comenzó, por fin, a volver a la vida. A veces la vida nos enseña que el amor, por más puro que sea, no siempre es bienvenido. No por quienes lo reciben, sino por quienes lo observan desde lejos con ojos llenos de prejuicio. El vínculo entre Marina, Valentina y Leonardo había crecido en silencio, sin grandes gestos ni promesas, solo con presencia, ternura y la certeza de estar donde se les necesitaba. Pero en un mundo donde las apariencias pesan más que los sentimientos, amar sin permiso se paga caro. Una tarde, al regresar a su pequeño departamento, Marina encontró un sobre bajo su puerta. No tenía remitente. Era blanco, simple, pero dentro guardaba un mensaje cruel: aléjate. No te pertenece. No arruines lo que no entiendes. Las manos le temblaron al leerlo, no de miedo, sino de impotencia. Porque una vez más, su valor como mujer estaba siendo medido por los ojos equivocados. No le dijo nada a Leonardo ni a Valentina. Guardó el sobre en un cajón y respiró hondo,
como quien intenta tragarse la rabia para no romper lo poco que ha logrado construir. Pero esa misma noche, mientras se preparaba un té, recibió otra señal. Su nombre estaba en los portales de noticias, acompañado de fotografías fuera de contexto y titulares hirientes. La camarera que sedujo al poder, madre sustituta o intrusa emocional. La historia había salido de control. Los medios la pintaban como una oportunista. Algunos decían que buscaba casarse con Leonardo por dinero, otros que estaba manipulando emocionalmente a la niña. Nadie hablaba de las horas junto a la ventana, de los cuentos leídos con amor, de las risas que Valentina había soltado después de años de silencio. Nadie quería saber lo verdadero. Solo alimentar el escándalo. Leonardo reaccionó con furia. Intentó frenar la difusión de la nota, contrató abogados, desmintió públicamente las mentiras. Pero era tarde. En redes sociales, los juicios ya se habían esparcido como fuego. Amigos de su círculo empresarial le retiraron el saludo. Patrocinadores lo amenazaron con romper acuerdos. La presión aumentaba. Si esto te está destruyendo, yo me puedo ir, le dijo Marina una noche, con los ojos llenos de dolor. No quiero ser la razón por la que pierdas todo lo que has construido. Pero Leonardo, cansado del mundo y firme en su corazón, le respondió sin dudar. ¿Y qué es todo eso, sin ti y sin ella? Marina bajó la mirada, pero no dijo nada. Porque por primera vez, alguien la había elegido. No como salvadora, no como empleada, sino como parte de una familia. Pero el golpe más fuerte aún estaba por llegar. Una jueza, presionada por una solicitud anónima, ordenó una revisión urgente del entorno emocional de Valentina. El informe sugería que la niña podía estar sufriendo apego impropio. Y de un día para otro, sin despedida ni explicación, a Marina se le prohibió la entrada a la casa. Valentina no lo soportó. Rompió sus dibujos. Gritó. Se negó a comer. Llamó a gritos por Marina cada noche, hasta quedarse dormida entre sollozos. Leonardo, desesperado, intentó explicar la situación. Pero ella, con lágrimas en los ojos, solo preguntó: ¿por qué la dejaron ir si me hacía bien? Y en ese instante, él entendió que el sistema no estaba hecho para proteger corazones, sino apariencias. Mientras tanto, Marina lloraba en silencio en su pequeño cuarto, con las manos sobre el regazo y el corazón hecho trizas. No por lo que decían de ella, sino por no poder estar donde realmente importaba. Porque sí, amar sin permiso tiene un precio. Y hay quienes prefieren callarse para no pagar. Pero ella estaba dispuesta a darlo todo. Porque el amor que nace desde el alma no se retira. Se queda. Aunque le cueste la paz, el nombre o el pan. Los días siguientes a la separación fueron los más largos en la vida de Marina. El reloj parecía burlarse de ella con cada segundo que pasaba sin noticias de Valentina, sin esa voz suave que apenas empezaba a florecer. Sin esos ojos oscuros que la buscaban cuando creía que nadie la miraba. Ahora todo era silencio, no el silencio cálido que compartían leyendo cuentos, sino uno frío, lleno de ausencia. De preguntas sin respuestas y de miedo al olvido, Marina no sabía si Valentina estaba bien, si dormía, si lloraba, si preguntaba por ella, y esa incertidumbre era una forma de tortura que ni siquiera el pasado le había enseñado a soportar. Leonardo movió cielo y tierra por revertir la decisión, contrató abogados, peritos, terapeutas independientes, reunió testimonios, cartas de los empleados de la casa. Grabaciones que mostraban a Valentina riendo por primera vez en años, y aún así, la justicia seguía actuando como si el amor no pudiera ser probado. Como si lo único que importara fuera el cumplimiento de protocolos y la preservación de una imagen que ya no decía nada sobre la realidad. En medio de ese caos, Marina tomó una decisión silenciosa, una que no consultó con nadie porque sabía que nadie más podía tomarla por ella. Escribió una carta, una sola página escrita con letra temblorosa, donde explicaba su intención de retirarse del proceso, no por cobardía, sino por amor, porque si su presencia era usada como argumento para arrancar la paz de Valentina, entonces su ausencia tal vez devolvería algo de equilibrio. No quería ser un obstáculo, no quería ver a la niña pagar el precio de un sistema que no sabía ver más allá de lo evidente. Dejó la carta en la recepción del despacho de Leonardo sin firmarla, con la esperanza de que él entendiera que esa renuncia no era abandono, era entrega, era una forma de seguir cuidando incluso desde la distancia.
Luego volvió a su vida simple, al restaurante, al uniforme, al olor a café por las mañanas y al sonido de los cubiertos, pero nada era igual, porque una parte de ella ya no vivía ahí, seguía sentada junto a una ventana, escuchando cuentos que ahora solo podía recordar. Pero el destino, a veces terco y otras veces justo, no se queda de brazos cruzados cuando el amor es verdadero. Una mañana, cuando ya no esperaba nada, escuchó que alguien empujaba la puerta del restaurante con torpeza, alzó la mirada con el corazón agitado y la vio. Valentina, en su silla, con el cabello recogido en una trenza como aquella primera vez, los ojos brillando de emoción y las manos temblando de ansiedad. Detrás de ella, Leonardo, con el rostro agotado pero los ojos llenos de algo nuevo, esperanza. Ella pidió venir, dijo él en voz baja, como si aún no pudiera creerlo, no quiso ver a nadie más. Solo a ti. Marina se acercó con paso lento, como quien no se atreve a creer en los milagros hasta tenerlos entre los brazos, se arrodilló frente a la niña y le tomó las manos. Y entonces Valentina habló con una claridad que partió el aire en dos. No me vuelvas a dejar. Ya te elegí. Marina cerró los ojos por un instante, como quien guarda una promesa dentro del alma, luego la abrazó con cuidado, con esa ternura que ya no era solo un gesto maternal, era una elección mutua. Una decisión compartida por encima del ruido, del miedo, del juicio. Leonardo se acercó y posó una mano en el hombro de Marina. Nos vamos. Tú con nosotras. Y ese nosotras fue todo. Porque no había más que decir. Porque al final, lo que cambia todo no es el escándalo, ni las leyes, ni el dinero. Es la decisión de amar, sin permiso, sin condiciones, con el alma desnuda y el corazón dispuesto a arder si es necesario. Y ellos tres, ya lo habían decidido. A veces la vida nos lleva por caminos que no entendemos, nos arrebata lo que más amamos, nos encierra en silencios que parecen eternos y nos obliga a sobrevivir con el alma a medias. Pero incluso en medio del dolor más profundo, hay encuentros que no son casuales, hay miradas que sanan más que 1000 palabras, hay vínculos que nacen cuando ya no esperábamos nada y que llegan no para devolvernos lo que perdimos, sino para enseñarnos que aún somos capaces de amar. Marina no era una heroína, no tenía títulos ni poder, no había leído libros de psicología ni recibido premios por su trabajo, era simplemente una mujer que había amado tanto que, cuando la vida le quitó a su hija, siguió caminando con ese amor en las manos, esperando poder entregarlo otra vez sin saber cómo, sin saber a quién, y fue ese amor, silencioso, constante, imperfecto, lo que cambió la vida de una niña que ya no creía en nadie. Leonardo, por su parte, aprendió que el verdadero poder no está en controlar todo, sino en rendirse ante lo que es real, en elegir a quienes no brillan en sociedad pero iluminan el alma. En atreverse a proteger lo que no puede comprarse, lo que no se exhibe, lo que solo se siente con los ojos cerrados y el corazón abierto. Y Valentina, ella volvió a reír, volvió a confiar, volvió a decir mamá aunque la palabra no tuviera el mismo rostro de antes, porque entendió que el amor no se trata de biología, sino de presencia, de cuidado, de promesas que se cumplen con actos, no con discursos. Esta no es una historia de cuentos de hadas. Es una historia de gente común haciendo cosas extraordinarias por amor. Es una historia de segundas oportunidades, de decisiones valientes, de silencios que se rompen y de heridas que, cuando son tocadas con ternura, pueden dejar de doler. Y si tú que estás viendo esto alguna vez te sentiste invisible, si alguna vez pensaste que tu dolor no tenía sentido, recuerda, siempre hay alguien que necesita justo lo que tú sabes dar. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Y si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal, dejes un comentario contándonos qué parte te emocionó más, y compartas este video con alguien que creas que necesita volver a creer en el amor, en la esperanza, y en la magia de lo humano. Porque las historias como esta, nacen del alma. Y se cuentan, para sanar.